El vóley es su vida, pero también una excusa para hablar de cosas importantes. Una referencia al deporte argentino, aunque le dé vergüenza admitirlo, pero yo sí lo puedo decir. Esta semana en Clank, con todos nosotros, Julio Velasco. Julio, un placer tenerlo acá en Clank. Teníamos muchas ganas de conversar con usted. Gracias. Bienvenido. Bienvenidos ustedes también. ¿Se imaginaba seguir entrenando a los 72 años? No, pero era una aspiración. Yo me acuerdo de cuando era mucho más joven, admiraba en Trapattoni, Claro. que seguía, después que dejó la Juventus, ¿no? Que bueno, era el máximo, llegó a entrenar el Cagliari, ¿no? Fue a Alemania con unas ganas como si tuviera un entrenador joven que tenía que hacer la carrera. Y yo decía, qué bárbaro este tipo, cómo me gustaría llegar a su edad y tener estas ganas. Y la verdad que llegué con esas ganas. Uh-huh. Quizá por influencia de él, no sé, pero ¿Lo charló con él, con el trap? ¿En he algún charlado momento? alguna vez muy, muy brevemente, pero no sobre este tema. O sea, me lo encontré una vez y nos saludamos así. Pero yo sigo mucho el fútbol por dos motivos. Primero porque soy futbolero y segundo porque aprendo mucho. Y además es ¿cómo decir? Un modo de relajarse. Cuando yo le digo mucho a los entrenadores de vóley jóvenes, cuando te crees que tenés muchos problemas, lee el diario del fútbol. Vas a ver que no nos pasa nada a nosotros comparado con lo que pasa ahí. Y sigo mucho las entrevistas, sobre todo, de entrenadores, de jugadores, los comentarios. ¿Qué lee? ¿Qué sigue? ¿Qué personajes le interesan? Muchos los entrenadores que dicen, sobre todo en momentos difíciles, en momentos que va bien, qué mensaje dan. Eso me interesa. También he comprado libros para ver un poquito más en profundidad cómo piensan del entrenamiento y demás. Porque creo que el fútbol es el deporte, digamos, con mayor estrés en absoluto, con mayores dificultades. Muchas cosas que pasaban en el fútbol están pasando ahora en los demás deportes profesionales, incluido el vóley. ¿Cuáles? Y, por ejemplo, que ya no es más una relación entrenador-jugador y basta. Ahora es una relación entrenador-jugador, pero el jugador tiene relaciones que influyen en esa relación, ¿no? Los managers de los jugadores, la relación con sponsors personales, la relación con los dirigentes de esos jugadores, sobre todo los importantes. Y eso el fútbol hace años que lo maneja. ¿Familia? ¿Entorno? Eso no es un problema, digamos, eso es más fácil de manejar. Es más difícil cuando los intereses del jugador, o sea, el juego de equipo sí es un juego de equipo, pero siempre más las individualidades tienen muchos intereses. Los jugadores de fútbol son empresas los más importantes, son empresas, facturan más que muchas empresas. Uh-huh. Pero aún los más chicos, digamos, yo cuando tuve una experiencia en la Lazio, me acuerdo que el entrenador había dejado un jugador afuera por motivos disciplinarios, que después me lo encontré a su vez en Coverciano cuando me invitaron a dar una charla porque hacía la carrera de director deportivo. Y le dije, bueno, ahora la vas a ver del otro lado del mostrador, la historia, ¿no? Bueno, yo fui de la cancha a mi oficina y cuando llegué a mi oficina ya llegaba la llamada del presidente de la Asociación de Futbolistas, para decir, que yo lo conocía por otros motivos, que me dijo, ¿sabés que un jugador dejado fuera del plantel tiene que entrenar con un entrenador profesional? Con al menos la mitad de los jugadores profesionales no puede entrar con divisiones inferiores. Hay una serie de normas. Y el manager que enseguida llama y dice, bueno, ¿qué pasa? Porque si no me lo llevo a otro lado. O sea, toda esa complejidad, nosotros estamos en los albores, Claro. pero se aprende mucho de ese ambiente, de cómo lo manejan, y no sentirse solo a su vez a veces con los problemas. ¿Usted era el director deportivo de Lazio, el presidente que era Cragnotti? Sí. ¿Y el entrenador? Erickson. Erickson. ¿Y el jugador? No, mejor no decirlo. Pero bueno, ahora es director deportivo. Estaba estudiando, Estaba estudiando. No sé si ahora está trabajando. Ok. Mejor no. El fútbol es pionero en este tipo de vínculos, ya que van más allá del jugador-entrenador. Ahora, esa aparición de vínculos extra, ¿modifica la forma de liderar, de convencer, de entrenar desde el lado del técnico? No, de esa parte específica no. Lo modifica la gestión, no estrictamente deportiva.
Yo lo que veo, lo vi en el fútbol y lo veo en el vóley, obviamente, pero he hablado también con amigos que son entrenadores de básquetbol de primer nivel. Los jugadores son jugadores, o sea, son gente joven que juega. Después, alrededor de eso, que es la pasión de ellos, está todo el resto, que muchas veces influye negativamente, muchas veces no, muchas veces lo saben manejar ellos. Yo me acuerdo que cuando en el vóley, después ganamos el Mundial del 90 con la selección italiana, los jugadores pasaron a ganar 10 veces más de un año a otro, porque entraron grandes grupos económicos y le hacían una oferta atrás de la otra y fueron subiendo las cifras. Yo fui a hablar contra Pattoni, con Scala y con Sacchi. Nevio Scala dirigía a Parma y Arrigo a Milan. Sí, sí. Claro. Y les hice esa pregunta. ¿Cómo se hace para manejar, para dirigir a chicos que ganan tanto? Y además que los nuestros no estaban acostumbrados. Los futbolistas ya saben que Claro. el mundo es así, van llegando de a poco, ¿no? Y los tres me dijeron una cosa igual en uno de los aspectos. Me dijeron, uno de los filtros más grandes que hay en el fútbol es cuando los chicos jóvenes llegan a ese mundo. Algunos se queman como las moscas en esos aparatos que se ponen para... Sí, 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 sí. Y el que aprende a manejar eso logra después llegar a niveles altos, porque es muy fuerte eso. Es un ambiente, no es solamente el dinero, es el ambiente de las fiestas, es la gente, hinchas que vení que te llevo acá, que te consigo un descuento para el reloj, para el auto, vení, anda a este concesionario. O sea, es un constantemente tentaciones, decisiones que ellos tienen que tomar, voy acá o voy allá. Voy a esta fiesta o voy a la otra. Me compro este reloj con él o con el otro. Claro. Continuamente, que no es fácil. No es Y fácil. estamos hablando de 1990, un año en el que se suponía que Italia podía ganar el Mundial de Fútbol, también ganando el Mundial de Voleibol. Hoy en 2024, 34 años después, redes sociales, un anabólico diferente que en ese momento Tremendo. no teníamos. Hoy es mucho, mucho peor. Las redes sociales, como todos sabemos, pueden ser cosas extraordinarias porque el anonimato permite a veces las luchas sociales, ¿no? Contra dictaduras y demás, porque no es Sí. fácil. Pero en el deporte el anonimato es algo terrible. Terrible porque el anonimato siempre, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, íbamos a la escuela, cuando hacíamos ciertas barbaridades, solo en el anonimato. Sí. ¿No? Entonces, con el anonimato cualquiera dice cualquier cosa sin tener la mínima responsabilidad de lo que dice. Porque cuando uno pone el nombre y dice una barbaridad, o sea, lo La digo yo la barbaridad. Exacto. Bueno, vos decís eso, hacete cargo. Ahora, el anonimato, aparte, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos quién lo dice? ¿Cómo sabemos que alguien no contrató en China a 100.000 personas que escriban algo? Porque se sabe que se puede hacer. Y no es muy caro, además. No. Entonces, está todo muy complicado. Hablarle a los chicos que no usan las redes sociales es difícil. Yo no las uso. O sea, yo no me intoxico. No tiene, No tengo, nunca tuvo. Nunca tuve, no tengo, no voy a tener y no quiero que nadie me diga lo que dicen. Tiene ahí ese filtro familiar de no me digan lo que dijeron de mí. Mi familia nadie los tiene. O sea, mi familia, mi mujer no los tiene, mis hijas tampoco lo tienen, que son grandes, ya yo soy abuelo. Y de los jugadores no, que no me digan. Lo único que yo en el staff siempre tengo a alguien que le digo, si hay algo que vos pensás, o sea, que en general es el director deportivo, que yo tengo que responder, que yo tengo que conocer para saber cómo manejarme, decime qué tema es, pero no me interesa más que eso, para saber cómo viene la mano. Y el uso de redes sociales por parte de sus jugadores, ahora jugadoras, pero digamos, dirigió muchos equipos de varones ya con redes sociales en un nivel de impacto importante. Yo esas son cosas personales, las dejo libre absolutamente. Lo que les aconsejo y les pregunto además, una pregunta que les hago siempre a los jóvenes es ¿por qué te importa tanto la opinión de los demás? Porque a la base está eso. Está ahí, claro. ¿No? ¿Por qué te importa tanto? No es suficiente la opinión que vos tenés de vos mismo, la de tus amigos, la de tu familia, la de tus compañeros, la del entrenador, la del director deportivo. O sea, tenés mucha gente, le digo, que opina sobre vos. ¿Por qué te interesa la opinión de gente que no conoces? ¿Y qué respuesta recibe? Y te dicen, se quedan pensando. En general dicen, y bueno, en esta época es así. Hay que como estar. Diciendo,
vos sos grande, no, por no Sí, decir sí. viejo. Ok, boomer o No viejo, sí, sí, claro, sí, sí. ¿viste? Pero los hace pensar. Los hace pensar. ¿Por qué te importa tanto? Porque yo creo que atrás de eso hay, por un lado, una gran inseguridad a veces, y por otro lado, un grande narcisismo. Sí. ¿No? Son primos hermanos el narcisismo y la Sí, sí, inseguridad, ¿no? son primos hermanos. Sobre todo cuando las. ¿Qué pasa? Que cuando van bien las cosas, van todos a leer porque les satisface el Claro, ego. Pero después esa costumbre queda y cuando van mal, que siempre en algún momento van mal en el deporte, a siempre. nadie le va bien siempre, después le viene, se crea un ambiente tóxico terrible y se hacen muchos problemas, demasiado problemas, que en realidad, cuando uno, y yo eso lo hago mucho también con otras cosas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema, no? A veces le digo, a ver, ¿cuál es el problema real? ¿Cuál es el problema? Que nos critican. Sí, cuando perdemos nos critican. Bueno, y o sea, no es que no pasa como, qué sé yo, pasó en el fútbol en Argentina, pero en otros lugares también, que las hijas de un entrenador o de un jugador tuvo que cambiar de colegio. Ujú. No, porque o sea, no pasa eso en el vóley. Entonces, ¿por qué tanto problema? Y los jugadores de fútbol, y de vóley también, porque hemos tenido casos de chicas con stalker, ¿no? Hacen cosas que están bien que las hagan. En el sentido, están bien, sería un moralista uno que le dice no, no lo hagas, etcétera. Pero después hay peligros atrás de eso, Claro. ¿no? Porque hacen bailes, este, semisensuales, ¿no? Bueno, está bien, podría hacer, pero los ve todo el mundo. Entonces de repente aparece el stalker. Y dice, entonces están destruidas, porque. Pero es que en este mundo Ujú. hay que tener anticuerpos para ciertas cosas, ¿Y ¿no? tuvo casos así? Sí, ¿Debió abordarlo como no, yo entrenador? no directamente, pero conozco casos, sí. Dos De, casos en Serie de A. chicas que hacían, digamos, creaban contenido Sí, en TikTok. algunas no, No, pero hay mucho narcisismo también entre claro. las chicas, ¿eh? Hay mucho narcisismo. ¿Y cómo Porque, lo ves? ¿Cómo lo descubre ese narcisismo? porque yo creo que o sea, digamos, el tema del aspecto es importante, para todos nosotros es importante. Hay una línea, no hay una línea, digamos, divisoria. ¿Cuándo empieza el narcisismo? ¿Y quién lo puede decir? Pero cuando la tensión es excesiva sobre ese aspecto, cuando ya hacemos una actividad expuesta, porque ese es el tema. Claro. Lo mío le diría a los jugadores de fútbol, ustedes ya hacen una actividad muy expuesta, ¿por qué se exponen más todavía? El riesgo de que esa mayor exposición sea un boomerang y los dañe es muy alto. El costo y beneficio es a favor del Claro. costo Sí, y sí, no sí. del beneficio, porque ustedes ya los conoce todo el mundo. O sea, el narcisismo ya está suficientemente desarrollado. ¿Para qué más? Claro, ¿para qué más? ¿Por qué más? Pero hay veces que uno hace cosas por costumbre. Es como cuando uno empieza a fumar. Yo me acuerdo que 15 años empecé a fumar. ¿Por qué empecé a fumar? Pero además fumaban. Claro. Es más, ni me gustaba el cigarrillo en realidad. Pero seguí fumando. Dejé de grande, de nuevo, ¿no? Si a mí uno me decía, ¿pero por qué fumás? Y qué sé yo, no sé. No es que querías parecer grande, fumaban. Porque delante de los grandes no fumaba al principio. Son esas cosas que se hacen sin un porqué, pero que yo creo que a los chicos hay que educarlos sin hacer moralismo, Claro. sin hacer paternalismo, decirles simplemente que reflexionen sobre si el beneficio es mayor del costo. Esa pregunta, ¿para qué? Ordena también, obliga a pensar y no tiene que ver ni con el moralismo, ni decir, mirá, yo a tu edad hice esto, yo gané lo otro. Que ahora, por ejemplo, yo noto en los chicos, por ejemplo, en mi nieto, que hay muchos más chicos que utilizan, creo el Instagram, creo que es, Sí, bloqueado. O sea, solo para los con los amigos. amigos, sí, sí. Cada vez hay más. Porque los fenómenos sociales son así, ¿no? Explota una cosa y después se ven todas las cosas negativas y se vuelve un poco a través del social, del teléfono, pero como era antes, o sea, mi comunidad de amigos. Claro. No, tengo 500 followers que a todos les abro y después me llega de todo. No, empiezan mucho más chicos, tiene 14, 15, cumple ahora en junio, mi nieto, y me dice que muchos chicos ahora tienen eso, usan los social bloqueados justamente para eso, para comunicar con amigos y no con cualquiera. Se me ocurre pensar en un deportista que no tiene redes sociales, Michael Jordan,
y otro que tiene, Messi, pero que usa su Instagram, no tiene TikTok, no tiene Twitter, un Instagram, digamos, obviamente en modo patrocinio, fotos familiares, pero lo maneja con mucha discreción. Y estamos hablando quizás de los dos más importantes, Claro. que no toman eso como una distracción, porque así usado con frecuencia puede transformarse en una distracción de lo central que es entrenarse, jugar y competir. Sí, pero también hay una cuestión de tiempo, ¿no? El día tiene 24 horas para todos. Yo, una cosa que le digo siempre a los jugadores que he tenido, me dan poca bola, pero se las digo, es prepárate para cuando dejes de jugar. Porque es muy traumático dejar de jugar, muy traumático. Y ahora, digamos, los últimos años, donde gracias a la mejora de los materiales, de los entrenamientos, de la parte médica, etcétera, los jugadores dejan muy grandes de Sí, hay jugar, una longevidad muy creciente, alta. sí, sí. Entonces, dejar de jugar a los 28, como era una vez, o 30, es una cosa. A los casi 40 es otra. De repente, un jugador, por más que la gente dice, pero está lleno de plata, pero no es la plata, no es un problema de ganar un sueldo. Es un problema que de un día para el otro, ese jugador se levanta, ¿qué hago hoy? Hoy no voy, no tengo entrenamiento. Bueno, entonces se encuentra con los amigos cada tanto en el bar y hablan de, ¿te acordás cuando hiciste este gol? ¿Cuánto? ¿Un año? Entonces, viaja, ¿cuánto? Y después es una persona muy joven que no tiene nada que hacer y ni siquiera tiene la necesidad, porque si tuviera necesidad, algo encuentra. Claro. O sea, si uno no tiene un mango, la motivación la encuentra. Pero si encima está lleno de guita, o por lo menos está bien, pues no todo está lleno de guita, pero pues está bien, la invirtió bien, es terrible. Entonces, en lugar de perder tanto tiempo a contestar y a meter todo, porque después Messi tiene a alguien que se lo hace seguramente, Sí, ¿no? pero no contesta, interviene muy poco, lo Claro, bueno, maneja, digamos. claro, exacto. Hay que invertir el tiempo en prepararse para hacer algo después, porque es muy común entre los deportistas que ponen un restaurante y pierden un montón de plata. Porque no es que yo pongo un restaurante y funciona bien, porque no, hay que saber de restaurante. O hay que tener una persona que sepa mucho de restaurante y pagarlo mucho para que me lo maneje bien. Claro. No es que. Entonces, hay un montón pero un montón de que pierden plata. Algunos llegan a estar muy mal, además. Sí, sí, Pero sí. aún el que no llegue a estar muy mal pierde un montón de plata porque creen que con la plata se hace todo. Hay que saber de eso. Y entonces, ¿de qué quieren saber para cuando dejen de jugar? Ahora, el trauma del retiro y no saber qué hacer también es viejo, o se Sí. extiende en el tiempo. Hoy hay más recursos, más tecnología, posibilidad de hacer más cursos, o sea, a mí me parece más herramientas que hace 30 años. Absolutamente. Pero hay que usarlas, porque Claro. si hay más y no se usan. ¿Y no ve disposición a usar, a disponer de todas estas ventajas? Sí, por ahí la disponibilidad hay, pero yo estoy convencido de una cosa, en general, no solamente en este caso, que la dificultad más grande para cambiar no es la adhesión a las nuevas ideas. En general, si las nuevas ideas son explicadas bien, y más la gente, y más los jóvenes, adhieren. Dicen, estoy de acuerdo. Es la costumbre. Las La costumbres. costumbre. Eso es lo que impide cambiar. Aún en las organizaciones empresariales, deportivas. Y bueno, pero porque lo nuevo es difícil, porque no estoy acostumbrado. Y a riesgo, ¿el latino le cuesta más cambiar, desapegarse de las costumbres? ¿O es algo que también se puede ver en otras culturas? Yo creo que se ve en todos lados. Yo creo que son características humanas. Por ejemplo, los japoneses, que es un tema del vóley que lo conozco, aún es contradictorio en la misma cultura. Los japoneses han tenido la capacidad de cambiar de una cultura muy tradicionalista a nivel económico. Empezaron copiando y haciéndolo igual o mejor, más económico. Después lo hicieron los chinos, es lo mismo. Y después desarrollaron cosas de ellos, digamos, auténticas. En eso tenían una capacidad de cambio increíble. En el vóley tuvieron una incapacidad de cambio por 40 años. Cambiaron ahora que pusieron un entrenador francés, que además se acaba de ir de la selección, se ha jugado a la Olimpiada y después deja, donde no lograban cambiar. Ellos ganaron un mundial en el 70 y a partir de ahí eso había que hacer. Y los demás iban cambiando y ellos no. Y usted consultaba con y no ganaron japoneses nunca más. y les preguntaba por qué no cambian y decían, no, es nuestra... No les preguntaba, pero a mí me invitaron a la Federación Internacional, en el 2002 organizó un curso para los 3 países asiáticos, Japón, China y Corea, porque Japón además es fuente de muchos sponsors en el mundo Claro. internacional del vóley.
donde teníamos que ir a hablar 3 entrenadores para varones y 3 para mujeres. Y a mí me dio la grata tarea, presidente de la Internacional, de hablar de 2 temas, de la preparación física y de por qué el vóley oriental estaba en crisis. Que es difícil eso, uno va a casa del otro a decirle por qué está en crisis, era muy, muy complicado. Claro. Y justo yo había ido a Estados Unidos a hacer un curso de inglés y me encuentro con un profesor que venía de enseñar inglés por 10 años en Japón. Y entonces le pregunto, ¿no? ¿Cómo enfocar? Y tenía la mujer que era japonesa, pero era una japonesa particular. Tanto se había divorciado, se había casado con un americano, o sea, no era una japonesa. Y la japonesa me decía, dígale toda la verdad, que si no nos cambiamos más. Yo digo, tengo que hacerlo un poco. Y él me dijo una cosa, me dijo, ¿sabés por qué no hablan inglés los japoneses? Porque ellos le dan 500 palabras para aprenderse de memoria. Las aprenden y no hablan, obviamente. Le dan otras 500 y siguen sin hablar, porque el idioma no se puede aprender sin equivocarse. Es imposible. Hay que largarse a hablar. Claro. Y para el japonés equivocarse es terrible. Es una estructura social, cultural, donde el error está muy mal visto, digamos. Y entonces no lograban cambiar. Y en el vóley un poco le pasó eso, no por el error, pero con eso ganaron, entonces, pero en la economía no. O sea que aún mismo dentro de una cultura puede haber sectores que cambian rápido y sectores que no cambian rápido. Por ejemplo, la Argentina es un país que a nivel de cultura, de novedades, de música, de arte, de tecnología, es impresionante Buenos Aires. O sea, la Argentina en general y las grandes ciudades en particular. Se sabe a veces antes acá que en Roma ciertas cosas. Porque Italia, sí, obviamente es un país moderno, pero como que filtra más, ¿no? No agarra todo enseguida. ¿Argentina es más abierto? Argentina agarra todo, después filtra. Primero lo agarra y después filtra. Acá se sabe todo así, a la velocidad, para la velocidad que hay en esta ciudad. Mi mujer, que es italiana, me dice, Buenos Aires transmite energía. Y es cierto, es una ciudad que transmite energía. Ahora, en eso los argentinos son extraordinariamente capaces de cambiar y de asimilar cosas nuevas. Adaptarse también. Y adaptarse. Y en otras no. ¿En cuáles no? Por ejemplo, bueno, voy a tocar un tema delicado en este momento, pero el tema de la inflación es un tema que desde que yo era chiquitita así, que lo escuchaba mi mamá. O el tema de las baldosas rotas, para decir... Sí, una trivial y una trivial, profunda. o para decir los problemas organizativos. O sea, en Italia también está esa costumbre. Se cuenta y dicen, mirá qué desastre que hicieron acá. Y uno va a ver, y es un desastre organizativo. Y dice, ¿por qué en un país que hay tanta gente capaz, se hacen cosas que parecen de gente incapaces? ¿Y por qué? Ay, no sé por qué. Porque quizá en algunas cosas somos muy rápidos para asimilar y para cambiar y en otras no. Porque además a los equipos argentinos en deporte les va bien. Hay muchas más medallas en disciplinas colectivas que en deportes individuales. Bueno, yo creo que hay una cosa, creo que en el deporte argentino para mí es increíble por las condiciones con las que trabaja. Porque no es que aquí alguien dice, bueno, ¿qué querés? Estamos en Latinoamérica. Yo conozco Colombia, conozco Brasil. O sea, Colombia tiene unas instalaciones que Argentina no tiene. No. Entonces no es solamente el primer mundo, digamos, los ricos. Pero ¿qué tiene el deporte argentino? Que el punto de referencia es el nivel internacional. Y eso cambia todo. Yo siempre digo, cuento algo. Mi mamá me decía siempre, fíjate que la puerta está cerrada, el clic. Ahora está cerrada. O el botón del inodoro, fíjate que no pierda, porque si uno hace así se va, por ahí queda perdiendo. Ahora, no creo que sea muy difícil hacer botones del inodoro y puerta que cierren bien. Claro. Es mucho más difícil que el equipo de hockey, de fútbol, de básquet o de vóley gane. Sin embargo, eso se sigue haciendo mal. ¿Por qué? Porque el punto de referencia es nacional. Mi puerta no cierra bien, pero es la mejor que hay en Argentina. En el deporte no es así. Claro, si hubiera, todos quieren ir a jugar afuera. Si hubiera una puerta importada a precio accesible, claro, la gente compraría esa puerta. Lo que pasa es que cuando eso ocurrió, en la época de Menem, se destruyó la industria nacional. Entonces no es una solución. Ahí ya podemos hablar del péndulo, digamos. La solución es que
el que hace puertas en Argentina sin que le traigan puertas importadas las haga bien. O que haya una buena competencia y que la llegada de productos importados no signifique la eliminación de la industria nacional. Claro. Y que obligue al fabricante de puertas a hacerla bien y a un precio que compita Exacto. con El problema la es el puerta precio, porque en Argentina, yo vivía, cuando tenía la selección argentina, un departamento hermosísimo que un amigo me dio acá en Belgrano, que se parecía estar en Europa en el departamento. Todas las puertas cerraban bien, las ventanas cerraban bien, pero costaba un dineral. O sea, ¿por qué una calidad, aunque no sea la mejor, y muchas veces la diferencia en Argentina con Europa, por ejemplo, es esa, no es el nivel alto. El nivel alto, muchas veces acá se vive mejor, pero sin ir al nivel súper alto. Claro. La clase media, media alta en Argentina, si no fuera por los problemas de inflación o de inestabilidad política, digamos, en las cosas concretas, muchas veces se vive mejor. No es que en Europa todo el mundo tiene una casa en el country, departamento con mucama, no es así, ¿eh? La gente no lo. Cuando yo lo digo acá no me escuchan, porque parece que para poder charlar con un argentino de acá hay que decir, sí, tenés razón, es el peor país del mundo. Pero si uno lo dice, entonces se enoja, dice, ¿cómo decís el peor? Pero si me estaba diciendo vos que es el peor del mundo. No, cuando yo le digo, no, mirá que no es que todo es tan mal acá, porque hay cosas que son, También ahí hay un que péndulo. están vistas como normales y son lujos. Claro, también hay un péndulo que se habla de Argentina, mejor país del mundo, a veces como consumo irónico, o este país es una mierda. Y no hay, Exacto. Y no hay un claro. ecualizador que diga, No, no. bueno, 10 para acá, 10 para allá. O Claro, sea, no sí, me haga bueno. de 0 a Hay 100. cosas que son, digamos, muy buenas y cosas que son menos buenas, como en todos los países. Yo, por ejemplo, en Italia, que tienden a ser bastante pesimistas, ¿no? Si me dice, esto pasa solo en Italia. Yo digo, si hubiera pasado en Italia, los incendios de Los Ángeles, de California, el tornado de New Orleans, solamente esas dos cosas hacían renunciar hasta el Papa. Pedían la renuncia hasta del Papa. Porque dirían, esto pasa solo en Italia. Los americanos tienen una palabra que ahora no me la acuerdo. Inventaron una palabra, como suelen hacer los anglosajones, para explicar lo que pasa y la visión de lo que pasa. Que muchas veces no coincide. A mí me pasa en Bolonia, cuando fui al óptico, que me dijera exactamente las mismas palabras que me dicen acá sobre la seguridad. Las mismas. En Bolonia no se puede más salir a la noche, Bolonia no es más la de antes, es terrible. Yo lo miraba así y digo, en Bolonia hay 100.000 estudiantes en Bolonia de afuera. Es una ciudad que está llena de jóvenes por las calles, o sea, ¿cómo no se puede salir en Bolonia? Pero tiene esa visión. Lo otro día escuchaba en la radio, que está por datos del Ministerio del Interior en Italia, los asesinatos, los robos y las violencias en los últimos 3 años han bajado. Ningún italiano te va a decir que han bajado. Y ahí, digamos, ¿qué pesa más, la percepción de uno o los datos duros? Yo creo que incide mucho la repetición en los medios de información de las cosas malas. O sea, cuando yo era chico, adolescente, mi mamá no nos dejaba leer del diario El Día de La Plata la página de crónica policial. Claro. Nos enseñaba a leer el diario. Pero esta página, sáltenla, no quiero que la lean. Ahora, donde hay un asesinato, un robo, televisión en los bares, no había televisión en los bares. Tenés canales de noticias, canal abierto. Entonces a uno le parece que sale y está en el Bronx de los años 60, porque el Bronx de ahora tampoco es como en los años 60. O sea, es terrible, sale mi hija y la violan, salgo yo, me roban, que no es que no ocurra, Sí. pero ocurría también antes. O sea, mi hija enseñaba literatura argentina en la Universidad de Bolonia. Entonces un día voy a la casa y veo una colección. Dice, colección de crímenes en Argentina. Entonces la agarro, el Petiso Orejudo. Claro. Petiso Orejudo, en los años, creo, 45, 50, por ahí, alrededor de los 50, cuando se podía jugar en la calle, cuando se podía dejar la puerta abierta, cuando era todo bárbaro, de 11 chicos que encontró en la calle, estranguló a 11 chicos que jugaban en la calle. Si hoy ocurre eso en Buenos Aires, no hay un chico en la calle, pero ni para tomar, ni para ir a la escuela.
y pasó en los años 50. Entonces, no es que ahora, yo quiero decir que ahora no pasa, que ahora estamos mejor. No digo eso. Pero digo que hay un bombardeo de información, de cosas que no van, que hacen que la gente esté angustiada en modo excesivo. Porque está bien, o sea, estar un poco angustiado y sobre todo ser rebelde y luchar contra las cosas que están mal. No es que propongo el conformismo, nunca fui una persona conformista. Ujú. Pero es casi un terrorismo de noticias, digamos, ¿no? Es muy difícil para la gente porque se siente insegura constantemente. Y hoy también hay mucha gente, público, que crea contenidos. Hay un libro que a mí me gustó mucho, se llama La rebelión del público, de Martín Gurri, que incluso habla de cómo desde Internet crecieron movimientos que terminaron con derrocamientos de gobiernos autoritarios o dictatoriales a partir de blogs en su momento, de hace 15 años, ahora, digamos, YouTube, las redes sociales, como que el público también crea su contenido y eso también llega, además de lo que es el clásico bombardeo informativo, por llamarlo de alguna forma. No, desde ese punto de vista es extraordinario cómo se ha desarrollado la creatividad. Hoy cualquier joven a través de YouTube, a través de las redes sociales, a través puede presentarse al público. Una vez, o sea, si uno no se analiza los Beatles, tuvieron la posibilidad de tocar en The Cavern, de ahí, bueno, los vio un productor, los llevó, Sí. el primero le dijo que no, que famoso ese que le dijo que no iban a tener futuro. Hoy hay un montón de jóvenes que producen de todo. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Por eso, yo siempre le decía a mi amigo, me decía, el progreso no es la eliminación de los problemas, es cambiar el tipo de problema. O sea, yo creo que Internet y las redes sociales son un progreso. No hay que estar en contra y decir, no, mejor antes. No, es un progreso. Pero presentan nuevos problemas Claro. que antes no había, pero es un progreso. Porque la posibilidad que tiene hoy un joven de arreglárselas por sí mismo a través de estos mecanismos que son gratis es una cosa extraordinaria. Claro, no resuelve todos los problemas, porque eso lo logran los más capaces. Y hay que pensar también en los menos capaces. Porque el que no es muy capaz, por más que tenga internet y tenga YouTube, le cuesta. Claro. Pero en música, por ejemplo, es increíble el fenómeno. No, incluso en periodismo hay muchos creadores de contenidos, de videoanálisis, que hasta incluso sus trabajos han sido publicados por medios y que han llegado, digamos, a los llamados medios tradicionales. Y también hay canales de YouTube que son muy vistos, que tienen mucha popularidad. O sea, es un fenómeno que creo yo es tan reciente que todavía hay muchas cosas que estamos masticando, procesando. Y que van a ir en aumento, porque los chicos ahora ven más internet que la televisión. ¿Cómo analiza a la distancia su tarea como entrenador en la selección argentina de voleibol? En términos de todo, gestión de grupo, resultados, relación con los jugadores, con lo que era la estructura del deporte argentino. Para mí fue una experiencia hermosa y lamentablemente no la pude continuar. Si tengo que decir la verdad, me dolió mucho que mucha gente y sobre todo los jugadores no hayan entendido la situación que yo estaba viviendo cuando dejé la selección. Porque yo no soy uno que se pone a lamentarse de lo que le pasa, pero yo tuve una situación familiar muy difícil, de enfermedad muy difícil, no mía, De su mujer. no, de una hija. Ah, de una hija. Y por eso yo dejé la selección. Entonces la vez pasada me dijeron, pero un jugador dijo que vos el último año no eras el mismo. Y no, es muy probable que no fuera el mismo. Porque yo cuando tenía 3 días libres me tomaba el avión y me iba a Italia para acompañar a mi hija al hospital. Entonces, esas cosas ¿Los jugadores sabían? sabían, pero los jugadores son adolescentes. Yo también fui adolescente. Y cuando a mí me preguntan de qué cosa quisieras hacerla diferente de tu vida, la primera que viene en mente es con mi mamá. Pues yo tampoco tenía en cuenta lo que pasaba a mi mamá. Sabiendo. Tener en cuenta significaba hacer algo, acompañarla más. Y yo estaba con el vóley, con esto, y no estaba nunca. ¿Y su mamá qué tenía? Estaba sola. Sola. Mi mamá era viuda con 3 varones.
Está bien, cuando uno tiene 10 años, pero cuando uno ya Sí, tiene sí, sí. 18 tendría que haber estado más cerca de ella. Y no estuve. Lo hice más grande, pero ahí no lo hice. Entonces no es que me enojo, pero duele. Duele porque es fácil decir, bueno, sí, pero uno no es el mismo cuando tiene un problema grande que cuando no lo tiene. No es que un entrenador es una máquina de Claro. gestión. Pero bueno, pero para mí fue una experiencia, o sea, para mí era la solución ideal, estar 6 meses acá y 6 meses en Italia. Yo me lo gocé mucho, me gustó mucho hacerlo. Eh, Después, bueno, con el equipo las cosas van y vienen, como en todos los equipos. Al principio anduvimos muy bien, lamentablemente perdimos los cuartos de final con Brasil en la Olimpiada, que ya teníamos primero y encontramos cuarto a Brasil, que después ganó la Olimpiada. Y en otros momentos anduvo menos bien, digamos. Pero eso es eso es normal, Claro. digamos, bastante normal. Y lo que era su relación con las estructuras del voleibol argentino y del deporte argentino en general. Con las instituciones y con el deporte fue muy bueno, con otros entrenadores de otros deportes y ¿Con demás. quién trabó relación ahí? ¿Con Sergio Hernández? Sí, con Sergio Hernández, con varios, porque yo los buscaba además. ¿Para Eh, qué? ¿Qué buscaba en cada uno? Sobre todo buscaba que los que tenían experiencia en el deporte argentino, porque en el vóley, digamos, las selecciones de vóley han sido selecciones, siempre lo he dicho yo, milagrosas por las condiciones en las que trabajaba, y eso se debe a la gran pasión que tienen los entrenadores y los jugadores de jugar por la Argentina. Pero también tiene una historia, la selección argentina, de que parece que los jugadores siempre estuvieron solos, que nunca tuvieron entrenador. En algunas excepciones, pero siempre parece como que... ¿En el vóley? Sí, ¿Y por qué? no sé por qué, pero es así. Porque, a ver, yo Si yo, recuerdo si, si- si yo le pregunto, o si ustedes lo hacen, a 100 personas del vóley, ¿quién era el técnico de Seúl 88 cuando Argentina saca la medalla de bronce? No lo saben. No lo saben. estaba John Wanson en el No. 82, no en el Bueno, 82. 82, sí. Yo era el No, asistente, pero claro. de mí tampoco se acuerdan del 82, se acuerdan porque después triunfé en Europa y demás. Claro. Pero bueno, era un asistente. Pero del 88 no se acuerda ninguno. No me Ninguno. acuerdo. Claro, nadie se acuerda. Pero ¿Quién, hubo un técnico, quién era? Luis Muchaga, Ah, Muchagas. No, 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 no. O sea, que después fue a España, sacó la mejor camada que tuvo la Federación Española, ganó un europeo juvenil y ahora es el director general de la Federación Española. claro, o sea, después, bueno, vino Javier Castellani, de Daniel Castellani, Javier Weber, o Pero sea, siempre, o sea, todos los técnicos terminaron con problemas, entonces algo se tiene que hacer cargo en la cultura de los jugadores y con todos los técnicos tuvieron y problemas. además de generación en generación. Por eso, entonces por eso volvemos siempre al tema que hay, a veces en un mismo ambiente cultural se cambia mucho en una cosa y poco en otra, y en un ambiente cultural hay unas cosas que van muy bien y otras que... Entonces, el único modo de mejorar es que cada uno se pregunte qué puede mejorar, Claro. ¿no? Técnicos argentinos de vóley y no solo de vóley triunfan en todo el mundo. Sí. Si a mí me preguntan por qué, no sabría decir exactamente por qué. ¿Por qué triunfan o por qué hay una... ¿Por qué se producen tantos técnicos Claro. en un país que tiene los recursos en el deporte son muy limitados? Está bien, está el fenómeno de los clubes, que es un fenómeno extraordinario, pero no explica solo, porque después cuando es a nivel internacional, Sí, hay que estar a la altura de el esa ambiente exigencia. deportivo argentino tiene un conocimiento de lo que pasa en el mundo, en cada deporte, extraordinario. Extraordinario. O sea, los entrenadores de hockey saben lo que pasa en los mejores países de hockey, los de rugby lo mismo, los de básquet lo mismo, los de vóley lo mismo, Fútbol. fútbol lo mismo. Que el fútbol antes no era así. El fútbol pegó un cambio después, porque en una época el único que había entrenado en Europa había sido el Toto Lorenzo. Claro. Después cambió y ahora hay muchos. Y hay mucho conocimiento, metodología se quiere saber. Antes
éramos un poco, ¿no? La época del 58. Sí, yo Sabíamos creo jugar al que fútbol nosotros y tres más. Creo que Menotti empieza a cambiar la cultura con la selección del 78, o sea, cuando él crea el concepto de selección prioridad cuando arranca su ciclo en el 74 y que continúa, a pesar de las diferencias que hay más personales que ideológicas, Bilardo, en lo que Claro. es el fútbol. Claro, porque fueron dos técnicos con diferencias muy grandes, pero que consideraban el nivel internacional. O sea, miraban ahí. Claro. Entonces, bueno, pero esta es una cosa que creo que sería interesante que los jugadores discutieran entre sí. Porque cuando es uno, bueno, es uno. Pero cuando son prácticamente todos, ¿no? Pero eso es parte de la Argentina para mí. Es parte. El tema de, sí, sí, estamos todos juntos, somos muy pasionales, viva la Argentina, pero el tema de los roles, del respeto de los roles, del aceptar no la disciplina, sino la organización. Cualquier organización establece normas, establece roles, establece lo que se puede y lo que no se puede hacer, establece que cada uno deba renunciar a algo para poder convivir con los otros, ¿no? Y en eso no somos los mejores. Incluso hasta Tampoco los peores, pero los lo mejores puedo no. llevar a la cuestión política, económica, esto de, bueno, todo bien, pero la mía está, ¿no? Yo la mía no la Y no, renuncio. por supuesto, por Eh, supuesto. Es así. No es el único país, obviamente, pero estamos hablando del nuestro. Es así, o sea, estar en contra es bastante fácil, digamos. Si se tiene un cierto nivel cultural y un cierto nivel de inteligencia, es bastante fácil armar un discurso contra algo. Lo difícil después es hacer algo claro. y cambiar las cosas. Eso es muy difícil. Y la política es la actividad más difícil que hay. ¿Cómo se crea una cultura deportiva ganadora? Y no me refiero solamente a colgarse la medalla dorada, sino que hay, digamos, un montón de cosas que van haciendo al equipo. Hace poco leí en otro libro que Steve Kerr, el entrenador de Golden State, antes de dirigir al equipo, fue a hablar con un entrenador de los Seattle Seahawks de fútbol americano, de Pete Carroll. Y Carroll le decía, no importa que vos hayas sido dirigido por Phil Jackson con su cultura zen o por Greg Popovich con lo que es el concepto familia de San Antonio Spurs. Vos tenés que ser vos mismo. ¿Qué querés hacer y ser vos para empezar a crear esa cultura? Y a partir de ese viaje que le cambió la cabeza, Kirk cambió los planes, tiró una carpeta gigante que tenía con lo que él creía iban a ser los lineamientos y fue por otro lado. De eso quiero que hablemos, de lo que es una cultura ganadora dentro del deporte. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cada entrenador tiene que ser sí mismo y no ser un personaje. Porque los jugadores, como los hijos, se dan cuenta si uno es auténtico. La primera característica, uno tiene que ser auténtico. Porque si uno es auténtico, después no basta, ¿no? Porque si uno es auténtico e injusto, no funciona. Pero los jugadores, que son jóvenes, respetan la autenticidad. Nosotros mismos en el colegio, ¿a quién le hacíamos la vida imposible? ¿A qué profesor o a qué profesora? A la que sabíamos que no era como se vendía con nosotros. Entonces nos gustaba crearle, ¿no? El que era como era, bueno, se respetaba. Este es duro, bueno, es duro. Este es amigón, bueno, es amigón. Pero si la jugaba de amigón y después era duro, ahí empezaban los problemas. Yo creo que cada entrenador tiene su personalidad, no se puede imitar al entrenador de moda, no funciona. Y tiene que plantearse cómo con su forma de ser, su cultura, su personalidad, logra cambiar los jugadores, porque la primera cosa que un entrenador para crear cualquier cosa tiene que entender es que nosotros no hacemos nada, nosotros hacemos hacer a otros algo, que son los jugadores. Si no logramos eso, nosotros podemos saber 1000, metamos como valor, pero si nuestros jugadores aplican 50, es mejor un entrenador que sabe 100, pero sus jugadores aplican 80, porque nos va a ganar. Entonces nosotros no somos profesores universitarios, somos entrenadores. Tenemos que hacer a ellos, a los jugadores que son los protagonistas. Ahora, para hacer eso se necesitan ideas claras. Porque yo, por ejemplo, odio las exhortaciones, pero no sirven para nada.
Las arengas. No, las arengas pueden servir a nivel emotivo, yo digo siempre, un cuarto de set en el vóley. Para arrancar bien, digamos. Claro. Después viene la verdad de lo que es un equipo. Pero arrancar bien es importante. Entonces, Claro. bueno, está bien. Pero sí construir la determinación de un equipo. Sí construir la garra, digamos, la determinación. Eso se construye. Ahora, no se puede construir sin entrar un poco en conflicto con los jugadores, ¿eh? Hace falta el conflicto. Y a veces sí. Y si no lo entra el entrenador, lo hace entrar a otro. Porque yo trabajé con Eriksson. Eriksson no buscaba el conflicto, pero él lo mandaba a Mancini, que era jugador, que después fue gran técnico. Claro. Y Mancini sí que iba al conflicto. Entonces, él usaba, pero no en el mal sentido lo usaba, o sea, como usaba a un kinesiólogo que tenía para otras cosas. Y manejaba el staff o jugadores líderes de esa manera. Por ahí no es el entrenador que entra en conflicto, pero el conflicto, ¿por qué? Porque cuando uno quiere llevar a alguien más allá de lo que cree que son sus límites, porque sabe que sus límites están más allá de lo que él cree, no le gusta, ¿eh? Claro. Lo que hoy se llama zona de confort. Claro, sí. Zona de confort, pero aún cuando sea confort, aún mismo fuera de la zona de confort, hay distintas medidas. Si yo quiero crear mentalidad ganadora, la primera batalla que el jugador tiene que ganar para sentirse ganador es contra sí mismo. ¿Puede pasar que el entrenador crea más en el jugador que el jugador mismo? Sí, claro. ¿Pasa mucho o pasa poco? Pasa, depende de los equipos, pero pasa, sí, pasa. Y los números, los datos hoy con una profusión de estadísticas y variantes numéricas que antes no teníamos, ayudan a convencer, puede que el jugador se maree. Hay que filtrarla, no se le puede dar toda la información que tiene un entrenador. Hay que elegir algunas cosas y mostrarlas. Yo te doy un ejemplo. Yo estaba entrenando en la recepción del saque con Cantagalli. Estaba haciendo bien. De la selección italiana campeona, sí. Luca Cantagalli, sí. Le hacen un ace. Entonces yo digo, este ace lo podías evitar. Dice, es la primera que erro, me dice. Entonces yo digo, ok, llamo al estadístico, dice, decime qué media tiene, ¿cuántos 6 le hacen por partido a Luca? 2. Para vos mejorar es que te hagan uno solo. Una pelota. Pues ya sos bueno. Por eso te pido tanto, pues sos bueno. Si fueras malo, no te pediría esto, porque tendrías 6 de media. Entonces, ahí los números sirven. Y hoy el jugador, porque Luca Cantagalli, estamos hablando del año 90, 34 años después, ¿es más receptivo, menos, o es la naturaleza? No, igual. Eso no cambia. Depende individualmente. Claro. Hay jugadores que se defienden, hay jugadores que aceptan y les ayuda eso mucho. Hay jugadores, por ejemplo, en las mujeres existe mucho el sí, pero. Sí, pero. El varón, si no está de acuerdo, te dice, no estoy de acuerdo. No siempre, pero es más común que te diga no, o que te lo haga entender. La mujer no quiere el conflicto. Entonces te dice, sí, pero el pero es no. El pero es más importante de lo que vaya. Después de pero es más importante que el sí. Sí, pero en estas circunstancias, sí, pero no. Pues si es sí, bueno, hagámoslo, basta. No tantas vueltas, hagámoslo, porque además se trata de eso en el deporte. Nosotros tenemos una formación, los jóvenes tienen una formación, pero nosotros también, de entender y demostrar que entendimos. O sea, la escuela es eso. Yo tengo que entender, estudiar y demostrar que entendí, me promueven, claro, y paso de año. El deporte no se trata de entender, se trata de hacer. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por demasiada charla, sí, pero hacemos el psicoanálisis deportivo, no vamos a ningún lado, porque hay que hacer. Entonces, todo muy lindo, cambiémoslo. ¿Está de acuerdo que hay que cambiarlo? Cambiémoslo. Y para cambiarlo hay que laburar y hay que insistir y hay que trabajar sobre el defecto y eso significa ganar contra uno mismo. Tengo un defecto y yo tengo que ganar. Está mi defecto allá adelante y estoy yo. ¿Quién gana, él o yo? Yo le tengo que ganar. Porque yo les digo siempre esto a los jugadores. Si cada jugador cambia 2 cosas en un equipo de vóley, 2, mejora 2 nada más,
el equipo mejora 14 cosas. Es otro equipo. Un equipo que mejoró 14 cosas es otro equipo. Un equipo de fútbol, 22 cosas. Es otro equipo. Claro. No, hasta Entonces, incluso es como un interés compuesto, porque lo que yo cambio me mejora a mí y mejora al sí, lado, por al que lo está al tanto lado. sería, claro, Exacto, sí, sí, geométrica sí, sí, sería sí, sí, casi una la mejora. exponencial, claro, sí, sí. Eso los motiva. Y a veces le digo una sola. Por ahora no, pensemos esto. Entrenamos todo, pero esto lo tenés que mejorar. Es una batalla. Ahí ya se empieza a crear la mentalidad ganadora. Antes, porque si no, en general, no, tenemos, sí, está bien, ¿quién es que no quiere ganar? ¿Qué le vamos a decir a los jóvenes que está bueno ganar? Ya lo saben eso. Aunque nosotros lo digamos más lindo, más literario, pero al final le estamos diciendo es bueno ganar. Chocolate por la noticia. ¿Cómo hacemos para, tenemos que ganar esta? Si vos, porque el jugador cuando una cosa la resuelve, que antes no podía, se siente ganador, ¿eh? Y sí, Se siente ganador y cómo. Y entra en un circuito virtual positivo. O sea, porque además toma confianza en sí mismo, pero también en el entrenador. Y en el staff que lo ayuda. Es como un fisioterapista le dice, haz este ejercicio que vas a ver no te va a doler la rodilla. Y después no le duele. claro. Después le dice otra cosa y le da bola, porque tuvo una experiencia concreta. Es lo mismo esto. Tienen que ganar ahí. Y la segunda tiene que ganarle a las dificultades, a los problemas. No estar a explicar por qué no se pueden hacer las cosas. A nadie le interesa la explicación de por qué no se pueden hacer las cosas. Y eso es lo que tiene de bueno el deportista argentino. El deportista argentino es extraordinario en luchar contra las dificultades. ¿De dónde viene esa rebeldía ante la adversidad? Y ¿Es que genética? tenemos muchas dificultades. Claro. Esto es como cuando se decía, ¿por qué los jugadores de fútbol sudamericanos tienen tanta habilidad con los pies? Porque no tienen los campos de Inglaterra cuando son pibes. Entonces, o controlabas la pelota, te ponían al arco. Porque jugabas en el potrero, en la calle, la pelota rebotaba para cualquier lado. Entonces, después ahí se crea ya la cultura que aunque después tenga el campo bueno, te hace jueguito, ¿no? Porque era una habilidad en el colegio, quien hacía más jueguitos. Este había llegado a 120, el otro le gana con 130. O sea, pero nace de una dificultad, que las canchas en las que se aprendía a jugar eran malas. Entonces, como en Argentina tenemos muchas dificultades, el jugador o se adapta o no llega ni a Serie A ni a Primera. O sea, los pibes, y entonces cuando después van afuera y le dicen, como me pasó a mí, que llegué y me decían, no, pues tenemos este problema. ¿Problema? Este es un problema. Para mí no era un problema, era un detalle. ¿Qué, Bueno, qué, qué era? hay que resolverlo, pero ¿Pero qué problema le planteaban? Y, por ejemplo, cuando apenas llegué, yo dije, vamos a entrenar 3 horas. No, no, los jugadores no van a querer. ¿Esto cuando fue allá en Italia En Italia, ah, Iesi, apenas llegadito yo. No sabía nada de nada y no tenía nombre además, ¿eh? Vos pensás que yo a Iesi el primer año ganaba $6.000 al año. Al año. O sea, no era nadie. Dice, no, no van a querer. Entonces hicimos una reunión y los dirigentes estaban afuera esperando, diciendo, acá se arma el bolón, que viste, salen los jugadores y dicen, sacanos este loco de encima que quiere entrenar 3 horas. Y empezaron a salir los jugadores y no pasó nada, dice, no pasó nada, no. Pues les expliqué por qué. No había gimnasio de pesa en el gimnasio. Un problema terrible. Había uno a 1 kilómetro. Nosotros como calentábamos, íbamos corriendo al gimnasio de pesa, hacíamos pesa, volvíamos corriendo y empezamos con la pelota. A nadie se le había ocurrido. Por ejemplo, pero todas esas cosas acá las hacen todos, o casi todos, ese tipo de cosas. O no teníamos las 3 horas, teníamos de 9 a 11, pero de 8 a 9 entraban las mujeres. Entonces yo digo, bueno, hay un corredor en L, hacemos preparación física ahí, salto, lanzamiento de la medicine ball, y entrábamos 1 hora ahí. Nadie lo había hecho antes, ¿pero por qué? Porque yo venía de Argentina. claro. En Argentina, en Ferro, hicieron la sala pesa, el profesor Conti, la sala pesa en la terraza del tercer piso. De invierno se la pesa al abierto, la primera de Ferro. Entonces, porque no están las pesas justas, entonces no se puede. ¿Cómo no se puede hacer? Eso nosotros lo tenemos mucho. Como tenemos mucho, los entrenadores argentinos, entrenar lo que hay y mejorar lo que hay. Claro. Porque nunca hay muchos.
Solo en el fútbol hay muchos. En el vóley, en el básquet, no hay muchos. Si te llega uno alto, si es lento, y es lento, pero es el único alto que tenemos, y vamos a sacar el jugo como sea, entonces le preguntamos a otro entrenador y leemos un artículo y vemos qué hacen en Estados Unidos para hacer, y por ahí no lo logramos, pero en tanto hicimos una universidad del entrenamiento, tratando de hacer ese jugador bueno que es lento, ¿me explico? O sea, Sí, sí, claro. en cambio, en Brasil, por ejemplo, Brasil, que siempre fue más que Argentina en vóley, los últimos 20 años, 15 años, no. Siempre miramos ahora, cuando yo jugaba, Brasil era una meca, una meca. Argentina tiene más entrenadores que Brasil en el exterior, pero muchos más. Brasil casi no tiene de vóley afuera. ¿Por qué? Porque en Brasil viene un pibe que no es muy bueno, no, traigan otro. No hay otro acá. Claro. Acá no hay otro. Entonces el entrenador se da maña. La competitividad del deportista argentino tiene que ver con esto, con saber adaptarse, rebelarse ante la adversidad, pero hay algo más, o sea, pienso en un tipo como Maradona, que fue muy influyente para las de generaciones posteriores. Y hablo del Diego, no solo del 86, sino para atrás, o sea, hay una línea de tiempo en el que el deportista argentino empieza a ser valorado también por su competitividad. Yo, por ejemplo, no sé cómo en la década del 60, del 58, usted hablaba del desastre del Mundial de Suecia, de la selección argentina, pero en ese momento el deportista argentino no era tan competitivo, era, si quiere, más un punto más de arrogante, decir somos los mejores. Hay un cambio ahí. Yo creo que eran competitivas, pero no tenían suficiente nivel. O sea, yo creo que en Argentina hay una característica que es virtud y defecto contemporáneamente. Nosotros, digamos, somos peleadores, somos muy orgullosos. Ya en la escuela, ¿no? El achicarse, el borrarse era mal visto, ¿no? El que se borraba trataba de disimularlo, digamos, ¿no? Si uno se esa cosa que es que puede ser muy buena para el deporte, ¿no? No me achico, juego, etcétera, es también nuestro defecto. Muchas veces somos agrandados, que creemos que somos, ¿no? Que a veces exageramos en la agresividad y bueno, no, hacemos cosas que no existen o no deben existir. Entonces ahí hay que saber usar la parte buena y orientarla. Porque está bien ser orgulloso, pero ¿cuánto? Está bien no tirarse atrás, pero tampoco, digamos, tratar mal al que se echa atrás porque no le gusta pelearse, por ejemplo. En la escuela, claro, ¿no? Si uno había piña y uno se echaba atrás, no estaba bien visto por la comunidad de jóvenes, había que pelearse. Pero el límite cuál es, que el que no se quiere pelear, no tratarlo como un idiota o como un... ¿No? ¿Por qué? Entonces, eso es un equilibrio que para mí hay que trabajar en la educación en general. Estamos todo el tiempo buscando el equilibrio o planteo la necesidad de un equilibrio, de no ir Sí. en el famoso péndulo. Porque el equilibrio es una relación entre dos cosas contrarias. No es donde no pasa nada. Claro. Es como el sub y baja. Cuando está sin moverse porque hay dos del mismo peso. Si hay uno que pesa más, no hay equilibrio, es el péndulo en este caso. Entonces, entre dos cosas contrarias hay que buscar el equilibrio. O sea, existen las dos. Está bien que existan las dos. Porque si no pasaba a decir, no, que nunca agresividad. Nunca agresividad, terrible la agresividad. No, ¿por qué terrible? No, a veces pegar un grito, protestar. Es la mitad, o sea, es el equilibrio. No, agresividad sí, en el deporte se necesita la agresividad. ¿Por qué? ¿Por qué sirve la agresividad? Porque la agresividad nos impide de dudar. Y la duda es una mala compañera para hacer deporte competitivo. Yo cuando juego, cada jugada, cada momento que tomo decisiones, yo tengo que estar seguro. Pero no siempre tengo los elementos para estar seguro. Entonces, cuando soy agresivo, yo dudo menos. Cuando uno está agresivo, uno discute y grita y no le importa mucho si tiene razón. No está midiendo si tiene razón. Va. Eso puede ser algo bueno. Y es bueno que el deporte eduque a la agresividad con fair play. O sea, la agresividad son compatibles. es solo deportiva. Claro.
es solo deportiva. No necesito insultar, no necesito hablar por debajo de la red, no necesito dar un codazo en la boca para ser agresivo. Soy agresivo y respeto las reglas, pero soy agresivo y se me ve en los ojos que soy agresivo. Hace poco, Sebastián Domínguez, futbolista, contó algo que le había revelado Alejandro Sabela. Sabela le dijo, estaban en Corinthians primero como ayudante de campo de pasarela y después en la selección. Y Seba Domínguez dijo, a mí Sabela me dijo un día, vos pensás demasiado. Estamos hablando de alto rendimiento. Se me ocurrió recordar esto a medida que usted estaba hablando de la duda, de esto de no se puede dudar en el deporte de alto rendimiento. Está prohibido dudar. Yo creo que no se puede dudar mucho, ni siquiera en un juego entre chicos. O sea, cuando uno juega, no estás jugando a la bolita y dudas demasiado, te sale mal. O sea, una vez, ¡pum! Y la tira y ya está. O sea, y si le erra, porque si no... ¿Y eso se trabaja? Sí, El tema de la claro, toma de decisiones, sí, la ejecución de esa decisión. ¿Cómo se trabaja? Y bueno, porque los ejercicios no tienen que ser muy alejados de la situación de juego, porque en las situaciones de juego hay siempre un estímulo que hay que interpretar, una decisión que hay que tomar, es una elaboración de la solución, tengo que encontrar en mi memoria motor y una solución y después hacerla bien. Y esto está muy influenciado por la parte física y por la emotividad. Pues si tengo miedo es muy difícil. Si no tengo miedo pero soy arrogante y creo que es fácil y después no lo es, tampoco. Ese mecanismo muchas veces no está claro porque todos vemos la parte técnica y siempre hablamos de la técnica. Si uno habla con 100 tipos del bar sobre fútbol, sobre los jugadores, lo juzgan por la habilidad que tienen los pies. Son pocos, son periodistas que entienden mucho de fútbol, entrenadores, que te hablan de las decisiones que toma, de cómo cubre el espacio, que es una decisión, cómo cubre el espacio. Te hablan de la habilidad. Ahora, el que sabe, o el que ha jugado fútbol, sabe que muchos que la rompían en el papi fútbol, que la gastaban, iban a probarse y no los tomaban. ¿Y han mejorado los entrenamientos para esa toma de decisiones? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué elementos se han incorporado ahora? Y son más estructuras de partes del juego o del todo el juego. Y se entrena la técnica en ese contexto. En ese contexto. Y ahí está el otro problema, sobre todo en un deporte como el fútbol, pero no solo, de que a veces las tácticas muy evolucionadas en edades tempranas hacen que los chicos tomen pocas decisiones porque ya está preconfeccionada la decisión. Demasiado automatismo para un chico tan joven. Cuando después el buen jugador me rompe ese esquema y después no sé qué hacer, porque el juego es eso, ¿no? El adversario se defiende de una manera y yo con la creatividad rompo esa manera y viceversa. Entonces, digamos, por muchos años, y sigue todavía mucho, la teoría oficial decía, hay que evitar los errores en los ejercicios, porque si no el jugador fija el error, memoriza el error. Esa teoría tenía una segunda, digamos, pata, que era el ser humano aprende solo de las repeticiones correctas. Y esto no es así. Esto es una falsedad científica. El ser humano aprende a través del feedback. Por eso cuando todos los abuelos dicen, no, mi sobrino es un fenómeno, me agarró el iPad, 3 años tiene y aprendió a usarlo. ¿Por qué aprende tan fácil usar el iPad los chicos chiquitos? Porque el feedback es muy claro. Si hago así, no va. Te pruebas de otra manera. Y de esa manera sí va. Ensayo y error, ensayo y error. Y va probando y lo aprende. ¿No? O el cubo. Sí, sí. Yo ni probé. No. Ni probé. Los chicos y buscan solo y no tienen. Si tuvieron un error, dirían no, para adelante no, para la derecha, porque ya lo tienen preconfeccionado, ¿no? Y el pibe. Entonces, ahí también siempre es un equilibrio. Yo tengo que tener en cuenta que es el feedback, por lo tanto, tiene que hacer repeticiones correctas. No puedo hacerlo jugar y basta, pero lo tengo que dejar equivocarse para que compare cuando lo hace bien y cuando lo hace mal. Claro. Sea en el resultado de la acción, o sea, yo pateo, me sale a la derecha del arco, tiro un poco más a la izquierda, es elemental, esto lo aprendimos todos a patear así, pero también a tirar al aro o a atacar en el boli o lo que sea.
Ese es el feedback de resultado. Después está el feedback intrínseco, o sea, técnico. Sí, la puse ahí la pelota, pero la técnica que usé era buena. Entonces ahí viene la gran facilidad que hay hoy con las imágenes. Yo puedo con un celular filmarlo y mostrarle. Y mostrarle en el mismo celular, mandarle por WhatsApp un modelo correcto, no solo uno, varios modelos, porque la técnica no es solo una, de distintos jugadores que lo hacen bien. ¿Lo hace usted con las Sí, jugadoras sí, y sí, con los sí. jugadores? Yo, por ejemplo, siempre después de un partido, el martes, nosotros vemos el partido que jugamos Entero, entero, sacando los tiempos muertos, por lo claro. tanto, desde media hora, 40 minutos. Y analizamos. En cambio, muchas veces se usa el video solo para los adversarios, pero primero tenemos que jugar a nosotros, después lo vemos para los adversarios, pero el miércoles, no, el martes nos vemos a nosotros. Y a los chicos hay que usar mucho el teléfono para filmar, mira, así, lo hiciste así, porque uno no se da cuenta muchas veces. Claro. Es como cuando uno canta, si después se escucha grabado, es otra cosa, Claro. ¿no? Eso hay que tenerlo mucho. Y bueno, si uno piensa cómo aprenden los chicos, aprende un chico a caminar, solo con la repetición es correcta, ¿no? No, se cae, se levanta. Claro. Y lo mismo cuando uno enseña a andar en bicicleta. ¿Cuántas progresiones hace para enseñar a andar en bicicleta al hijo? ¿Hace primero ejercicios generales de equilibrio? No. No. Lo agarra Sí, acá de la atrás, sí, agarra sí. y lo acompaña, corre Sí, atrás, sí. lo larga, cuando se está por caer, lo agarra de nuevo Claro. y el cerebro está haciendo feedback. Si hago esto, me caigo, pero no es que lo piensa. Ahí tiene razón Sabela, no es que piensa, cuando hago esto me caigo a la derecha. Pero el cerebro, digamos, almacena Ujú. esas sensaciones y después encuentra la respuesta. Y por eso después los chicos salen andando en bicicleta, porque el cerebro hizo una experiencia sin ser consciente. No toda la actividad del cerebro es consciente. ¿Le gusta que sus jugadores, sus jugadoras se involucren en decisiones de juego, plan, táctica, estrategia? Para mí es fundamental. Es fundamental la participación y no la obediencia. La obediencia también tiene que estar en ciertas cosas, pero no en la forma de jugar. Tienen que estar convencidos. Tiene que ser de ellos. O sea, vuelvo a lo que dije antes, nosotros no hacemos nada si no hacemos hacer. O sea, en el sentido de nosotros, los entrenadores, antes que nada somos docentes. Los jugadores tienen que saber de vóley. No hacer lo que yo decido que yo sé de vóley. Si yo sé 100, después de un tiempo, tienen que saber 100 ellos también. Tienen que saber. Saber también el porqué de las cosas. No solamente qué hacer, sino por qué. ¿Por qué digo de hacer esto? Ahora, para eso hay que estudiar el propio deporte. Y ahí también las ideas generales, es como las exhortaciones que hablaba antes. Al hablar en general, o sea, si yo te doy a vos o a alguno de los muchachos, son todas personas inteligentes acostumbradas a trabajar, le doy 5 libros de vóley y hacen un cursito de 3 días, en general hablan como yo, o como cualquier entrenador, o como Marcelo Méndez, o cualquiera. O sea, es muy difícil, ¿eh? Ahora, no es que saben como nosotros, porque después están Factor en el humano. particular, y en el particular esta situación es así, esta Contextos. otra es así. No es que siempre de la misma manera, no se puede decir siempre la misma cosa. Y el jugador se da cuenta cuando el entrenador conoce el particular y respeta eso. Cuando él habla en general, porque lo leyó en un libro, también se da cuenta que habla en general. Y no lo ayuda la cosa en general. Y bueno, ahí es donde es muy importante que los jugadores sepan por qué. Y yo tengo que saber el por qué. Y para saber el por qué tengo que estudiar. Que no necesariamente es de un libro, ¿eh? A veces estudiar de ver partidos, ¿eh? Porque, a ver, este jugador es muy bueno y sin embargo hizo esto. Y también se equivoca. ¿Y por qué? Bueno, y ahí las charlas entre entrenadores, uno aprende mucho hablando con los colegas. Porque uno tiene una idea, el otro tiene otra. Es un continuo copiarse ¿no? y pensar juntos, pero a veces no pensando juntos, sino simplemente escuchando. Por eso yo sigo mucho lo de fútbol, además de estudiar mucho el vóley. ¿Y a quién sigue? ¿A qué entrenadores? Un poco a todos, digamos, los que salen de los diarios, Claro. digamos. O sea, hay además entrenadores que ahora comentan, por ejemplo, Capelor escribe mucho en la Gaceta comentando, pero bueno, a Lippi, a Guardiola, a Mourinho, a Klopp, o sea, las discusiones
cuando discuten sobre los métodos, es muy interesante ver la evolución, ¿no? Obviamente, mencionó a Guardiola. Guardiola lo llama a usted en un momento en el que usted no jamás pensó que Guardiola lo iba a llamar. Y que tenía que ver con esto del factor humano, de que no se puede tratar a los jugadores de la misma forma, que hay una tecla para cada deportista. ¿Fue ese contexto el que lo inspiró a Guardiola a llamarlo a usted? No, él era jugador todavía. Ah, ok, es anterior. Él, Él jugaba en Brescia. en Roma Ah, en Roma estaba. con Capello. Y estaba con Batistuta. Entonces Claro. me llama por teléfono y me dice, escuché una entrevista suya, y me interesa mucho, porque yo quiero ser entrenador, acá estamos con Batistuta, me dice, estamos con Batistuta aburriéndonos porque estamos en el banco, me dice. Claro, claro. Entonces, entonces ya me estoy preparando para ser entrenador. Y nos juntamos a comer. Estuve hablando como 3 horas y media, 4 horas. Él se acuerda de eso y yo no sabía, yo nunca más lo vi, nunca más supe nada, ni nada, nada. Y un día estaba justamente en España de casualidad, tomando una cerveza con uno que había sido mi segundo entrenador, un andaluz muy simpático. Y me llaman por teléfono. Y me llama un periodista español y me dice, pero, ¿le escuchó Guardiola? No, le digo, no le escucho. ¿No sabe nada? No, no sé nada. No, Guardiola lo nombró. Usted me cuenta esta historia que había dicho en un programa. Y bueno, imagínate lo que es el fútbol. Pero no es que a mí Guardiola me llamó, porque siempre las exageraciones. Parece que Guardiola ya era técnico de Barcelona y me llamó a mí. No, no fue así. No fue así. No, fue cuando era jugador. Y entonces me llama, y él después en un programa de televisión cuenta que una de las cosas importantes que aprendió de un entrenador de vóley, argentino, Correcto. O etcétera. sea, fue cuando él decide, digamos, cambiar de todo, llevar a Ibrahimovic. Eso fue otra vez. Ah, fue otra vez. Eso fue otra Ahí vez. volvió a hablar con usted. Sí. Ah, ok, fenómeno. Pero ahí lo busqué yo. Ah, ok. Cerremos la primera y después vamos por la Claro. segunda. Y bueno, ahí dice que él lo llamó mucho la atención, que yo no dije, como dicen muchos entrenadores, todos los jugadores son iguales. Yo le dije, los jugadores son todos diferentes. Y hay jugadores que les Eso en gusta. ese almuerzo Sí, cuando jugaba en Roma. sí. Le dije, hay jugadores que les gusta hablar de táctica, hay jugadores que no les gusta. Hay jugadores que están una hora hablando de fútbol, de vóley, y otros que no están ni 5 minutos. Hay que decir las cosas muy rápido porque se rompen enseguida, después de 5 minutos. Y eso no quiere decir que no sean buenos jugadores, son Claro. diferentes. Hay jugadores que si uno los corrige delante de todo el mundo, se ponen como locos, pues son muy orgullosos. Jugadores que no les importa. Por ahí hay que agarrarlos solos. O sea, hablamos un poco de eso. Y a él eso le llamó mucho la atención y le dice que le sirvió. Cuando yo voy a entrar a España, que estaba en Barcelona, estaba en Claro. San Cugat, digo, bueno, ahora lo voy a llamar, ya él era Guardiola. Digo, lo voy a llamar, no voy a perder esta oportunidad, ya que el tipo había hablado de mí, digo, me va a dar bola, porque, viste, ¿cómo hace para llegar un tipo como él? Pero bueno, yo pensaba que podía, y en efecto pude. Nos encontramos y fuimos a comer. Y ahí le dije, bueno, esta vez vos me vas a dar consejos, le digo, ¿no? Pero él me dijo, sí, pero yo quiero que vos me digas una cosa todavía, me dice. Vos, después que ganando, igual cambiaste el equipo muchas veces, fuiste cambiando. ¿Por qué? Me preguntó. Y ahí me contó que él quería cambiar Eto'o por Ibrahimovic. Que después no funcionó, pero bueno. No, duró un año. Me dijo, bueno, yo quiero hacer este cambio a pesar de que ganamos, porque me parece que podemos mejorar todavía. Porque yo le dije, bueno, yo cambio algo, porque yo no estoy de acuerdo con el dicho, equipo que gana no se toca. Porque si equipo que gana no se toca, no se cambia para nada, hay que esperar a perder. Claro. Y yo creo que hay que cambiar antes de perder, en lo posible, para seguir ganando. Lo cual no siempre es posible, obviamente, pero hay que intentarlo. Entonces, cuando veo que en el equipo una cosa ya, un jugador o algo organizativo, o una táctica, o la preparación física, no necesariamente es cambiar jugadores. Podemos mejorar a pesar de que ganamos, lo hago. Lo hago y cambio yo mismo, modo de entrenar, cosas de preparación física, de lo que sea. Una vez, yo, por ejemplo, había ganado un mundial haciendo un calentamiento con stretching pasivo, muy de relajamiento, y un kinesiólogo me dijo, ¿pero por qué hacemos este tipo de stretching, de elongación que nosotros tenemos que preparar el cuerpo para actuar? Tendríamos que hacerlo activo. Y yo lo miré y le dije, ¿sabes que tenés razón? Y al día siguiente lo cambié. Al día siguiente.
Otras veces no he cambiado porque no estaba de acuerdo Claro. o porque me costaba, qué sé yo. No es que siempre, no es que soy un fenómeno que cambia siempre, pero si una cosa veo nueva, aunque sí gané con lo otro, no digo, pero así ganamos, porque es el mejor modo de no mejorar, simplemente. Y con los jugadores lo mismo. En el fútbol, ¿cuál es el problema? Que el fútbol tiene tanta popularidad que si un jugador es muy famoso porque ganó mucho, empieza a bajar y si uno lo cambia acá, te matan los hinchas. Hay que esperar que llegue acá. Cuando llegó acá, sí te aceptan que lo cambie. Pero mientras tanto acá, Claro. tuviste un jugador con gran nombre que no rinde. Y ese dilema, ¿cómo lo resuelve usted, No lo resuelve un entrenador, eso lo resuelve un dirigente. el dirigente? Claro. O sea, usted El presidente, como, el director como deportivo. entrenador le puede decir, mira, hoy está acá, pero dentro de 2 años va a estar acá y no hay manera de que vuelva a rendir por Hay una cuestión de encima. edad, claro. Sobre Claro. todo con la edad pasa esto. Jugadores muy importantes, pero que empiezan a tener el bajón por la edad, no porque entrenan mal ni nada. Y que son caros en general, pero que si el club los vende, hay pocos clubes que tienen esa fuerza de cambiar igual. ¿Y eso lo planteó usted, por ejemplo, en Lazio, en Inter? ¿Tuvo esos...? No porque yo estuve poco tiempo, estuve 1 año Claro. en la Lazio. Pero sí lo dije una vez en una ocasión sobre la parte económica, porque yo venía del vóley, era un perejil. Y estaba, después de 3 meses, hay una reunión con todos los inversores, porque estaba cotizado en bolsa, Claro. la bolsa, sobre todo ingleses, en un hotel 4 Seasons de Milano, súper. Entonces estaba una mesa así con todos los inversores, y una mesa acá, Cragnotti, la hija que era ministro delegado, estaba yo, qué sé yo, director deportivo. No se había preparado la reunión, yo no sabía nada. Yo dije, bueno, qué interesante, voy a presenciar una reunión muy interesante. En un momento, uno de los inversores dice, bueno, pero ¿cuál es la estrategia de la Lazio para que en algún momento dé dividendos? O sea, ganemos guita nosotros que compramos acciones. Entonces Cragnotti, el presidente, dice, bueno, de eso va a hablar el director general técnico. Me pasó la pelota. Y yo, como soy un charlatán que habla siempre en mesa de café, pizzerías y demás de fútbol, de deporte, no solamente de vóley, tenía una idea mía de cómo, ¿viste? Porque cada uno tiene su idea Claro. sobre cualquier cosa en el deporte. Yo también tenía la mía, pero no es que había hecho nada. Entonces yo dije la mía, que dije, bueno, yo creo que en un club tiene que haber un grupo de jugadores que se va al mejor postor. Ahí hay que poner guita hasta que uno lo consigue el contrato. Hay jugadores que no es así, no es que si son más rápidos, no existe más eso. Porque están los managers de jugadores. Hay que la pone más, agarra el jugador. Ahí hay que ponerla. Hay un segundo grupo que ganan bien, no como esos, pero que hay que establecer un precio que si va más allá, uno lo deja ir. Pero para eso hay que tener una lista de jugadores de ese nivel para Reemplazarlo. plan B, plan C, Sí. plan D, etc. Después hay un tercer grupo de jugadores jóvenes que tienen que costar poco. Y de un cuarto grupo que son los pibes de la primavera, Claro. que si hay una lesión, si vienen al banco y si uno tiene una mala suerte terrible, entran a la cancha y si no entran, vienen a entrenar. De esa manera los gastos pueden ser contenidos. Claro. Al día siguiente estoy en la oficina, viene la hija de Cragnotti y me dice, no, muy buena, la intervención de ayer, muy buena, dice, pero mi papá quiere solo a los caros. Y en efecto así hizo. Claro. Así hizo. Así terminó también. Así terminó. Cragnotti. Así terminó. Pero hay cosas que son difíciles de explicarse. Claro. De cómo algunas organizaciones muy eficientes cometen errores increíbles en la contratación de jugadores. No se puede explicar. No se puede explicar, es muy difícil de explicar. Dice, ¿cómo cometieron esto? ¿Cómo agarraron a este jugador? Se sabía que estaba roto, que tenía siempre lesiones. ¿Por qué? Y hay otros que no. Por ejemplo, hay un dirigente en Italia que yo lo conocí cuando estaba en la Lazio, porque estaba en el Chievo, Sartori se llama, que
ya me habían dicho que era un fenómeno, yo lo quería traer a la Lazio, no vino, porque era muy amigo del presidente del Chievo. Chievo es un barrio de Verona, Sí, y estuvo no sé cuántos años en primera. sí, sí, fue un En fenómeno en Serie su A. momento, sí, Bueno, sí. él es el factor del fenómeno. Lo que pasa es que él deja siempre a los otros aparecer, al presidente. ¿Él qué hacía? Él casi nunca veía el partido de su equipo el domingo. Él iba a ver otros partidos. En la semana, al menos 2 o 3 veces, iba a haber entrenamientos. Y no usaba video. Y aún ahora le hicieron una entrevista ahora, porque está en Bolonia, y dijo, él no usa el video. El video, si tiene colaboro, es que lo usa. Pero él va directo a ver, porque ve los detalles. Entonces dice, Kievo contrata un buen entrenador. ¿Cuánto puede durar? Un año. No. Sí, si le va bien, se va. Entonces yo tengo que tener plan B, plan C, plan D, así. Bueno, él después de ahí se fue al Atalanta. Lo que hicieron con Gasparini, él estaba Gasperini, sí, atrás. sí, sí. Ahora se fue al Bolonia. Thiago Sí, Motta. Thiago Motta, pero está él atrás. Ah, es un genio. Pero lo que hace es conocer. Claro. Él va, De primera viaja, mano, o va a ver sea, a todo, ve lo que es la virtualidad, todo el tiempo hablar, charlar en persona. de persona, él ve todo de persona y no está tanto a ver el partido y criticar al entrenador o no, va a ver otros partidos los domingos, o sea, es otro modo y para mí es un ejemplo, digamos, interesante para Sí, estudiar claro. Sí. y para copiar, porque es un dirigente poco conocido, porque él quiere estar, Quiere, claro. quiere estar, porque le conviene después en la relación con los jugadores, pero muy interesante. Julio, ¿cuál fue esa decisión que hoy, pasado el tiempo, puede considerar su apuesta deportiva? Es decir, que quizá era una decisión que tenía más que ver con usted, más que con lo que le decía a su familia, su entorno, de esas que uno le hace caso a las entrañas, a la intuición. Bueno, una fue de Italia, pero mi familia me apoyó. Claro, O sea, mi mujer era profesora de historia, es profesora de historia, y bueno, la idea de ir a Europa, que argentino tenía la idea de una mansarda en París, ¿viste? Un altillo en París, ¿no? Bueno, en lugar de París fui a Iesi, pero era siempre Europa, ¿viste? Este, pero me apoyó. Y ahí fue un salto, porque yo estaba en Ferro, que era el mejor club en ese momento de la Argentina, y Ferro me mantenía el trabajo por 3 años. Yo pensaba estar 3 años y volver. Y eso ya fue un... Después, bueno, tuve suerte, pues después de 2 años y 10 y me llamó Panini, como se llama Boca River. claro. Se necesita suerte también, ¿eh? Porque ¿Qué lugar le da? si no tenés la oportunidad, Claro. por más que sea bueno, ¿Qué lugar le da la suerte entre la formación, lo que depende de uno, el aprendizaje, la relación con los jugadores, el convencimiento? Convencer es un arte. Pero dentro del combo, ¿qué espacio le da al azar, a la y suerte? mucha, porque sobre todo para tener la oportunidad. Sobre todo para tener la oportunidad. Porque el jugador también, pero el jugador al final, si es bueno, lo ven. Sobre todo ahora que hay televisión en todos lados, lo ven al jugador, alguien lo ve y lo lleva a primera o donde sea. El entrenador, ¿cómo hacen los demás para saber que sos bueno? No lo saben. Tenés que tener la suerte que alguien te dé la oportunidad. Porque si no la tenés, podés ser todo lo bueno que sea. Y, ¿viste? Si yo no vine de Italia, toda mi vida hubiera sido diferente. Y fui a Italia de casualidad porque fueron 2 jugadores argentinos que le dijeron, hay un entrenador bueno, no hay guita, no importa, él viene por poca guita, me llaman, vení por poca guita, sí, bueno. ¿Quiénes eran los jugadores? Waldo Cantor y Bobby Baggins. Mira, Fueron ellos que tramitaron la cosa. que lo Eh, conocían de la selección del 82, claro. sí, de Ferro, De Ferro. hoy soy muy amigo de los dos. Este, pero bueno, esa fue una. La otra fue cuando agarré la selección italiana, porque claro, después que se gana parece que es todo normal, pero en realidad, cuando yo agarro la selección italiana, yo venía de ganar 4 campeonatos con Módena. Primero se le ofrecieron a otro entrenador, a Silvano Prandi, un excelente entrenador italiano, que pero no quería dejar el club, él quería entrenar las dos cosas. Y yo creo que quería entrenar las dos cosas porque no se confiaba mucho en la selección italiana, porque la selección italiana había tenido 3 años desastrosos. No malos, desastrosos. Agarrar la selección italiana sin el club, quemar las naves y decir, me juego todo con la selección italiana, fue
decisivo. Claro. Pero porque yo veía en ese grupo de jugadores el potencial, mientras que otros veían solo los defectos. Porque Italia es así, los italianos ven de los italianos solo los defectos, los extranjeros son los fenómenos. Claro. Sobre todo en esa época, ahora menos. Eso fue, por ejemplo, una decisión fundamental. Y otra que para mí fue, porque venir a Argentina era obvia, digamos, no hay que dudé ni medio segundo. Ir a Irán. Para mí la experiencia de Irán fue muy, muy interesante, desde todo punto de vista. Y ahí también era... ¿Cómo fue su experiencia ahí en Irán? En una cultura diferente, en un país. Y bueno, yo fui por eso. Yo quería... Bueno, aparte me pagaban bien, porque si no parece que uno... obviamente me pagaban bien, si no, no había ido. Pero me interesaba mucho ver si en jóvenes de otra cultura funcionaban los mismos mecanismos que la cultura occidental, digamos, argentina, italiana, etc. Y con las salvedades del caso, en el sentido que uno tiene que adaptarse, buscar ejemplos diferentes, etcétera, sí, funciona la misma. No son tan diferentes, son mucho menos diferentes de lo que nosotros creemos. ¿En qué lo notó? Hubiera querido ir a Japón. Ajá. ¿En qué lo notó eso? Que eran menos distintos. Y porque los mecanismos de motivación y de desarrollarles el orgullo y la capacidad de cambiar y de mejorar son las mismas. ¿Cómo es un lenguaje universal del deporte ese? Parece. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que había que buscar ejemplos distintos. Por ejemplo, yo nunca nombré la palabra Italia en Irán. Nunca. Porque Italia era yo. Claro. Yo no me quería poner de ejemplo yo. ¿Y buscaba ejemplos de la cultura del país? Exacto, sí. Una vez me dijeron, dos cosas me acuerdo mucho. Uno, ellos no entrenaban mucho en la recepción del saque. Eran buenos atacantes, bueno, la recepción no eran buenos. Y yo pregunté, ¿pero por qué no entrenan? Y por los jóvenes no les gusta, me dijeron. Varios. Entonces digo una reunión y no les digo, ¿cómo no les gusta? ¿Viste? No, les hice una trampita, digamos, ¿no? Le digo, ¿ustedes qué piensan de los jugadores, de los deportistas brasileños, futbolistas, voleibolistas? ¿Qué características tienen? ¿Por qué nos pregunta esto? No empezaron a hablar. Les gusta el ataque, son hábiles, creativos. Sí, ¿no? Son así los brasileños. ¿No? ¿Y cómo es que Brasil es uno de los mejores? ¿Por qué hablaba de Brasil? Porque era el equipo que ganaba mucho en ese momento y además no era Italia. Digo, ¿por qué creen que Brasil recibe tan bien? ¿Cómo es que recibe el saque muy bien Brasil? ¿Ustedes creen que a los brasileños les gusta entrenar a la recepción? Entonces ahí se empezaron a mirar los más inteligentes. Este nos estafa. Yo creo que no les gusta. Digo, a nadie le gusta. Es aburrido entrar a la recepción. ¿Es lo más aburrido de...? Absolutamente. Pero es imprescindible si se quiere ganar. Entonces, los corrí por ahí, ¿no? Y otra vez que me dijeron, bueno, mister, usted tiene que entender, está en Irán, nosotros somos un quilombo, ¿no? Que un poco pasa en Argentina también. Bueno, ¿qué querés? Nosotros somos argentinos, ¿viste? La excepcionalidad como claro, regla. ¿viste? Bueno, ¿qué querés? Hacernos ordenados, ¿viste? El vóley es un deporte de mucha precisión, es como el tenis, deporte de rebote, ¿viste? Si vos te equivocás un poquito, la pelota va afuera. Entonces yo había ido para Ramadán a conocer Isfahán. El presidente me había organizado un viaje. Isfahán era una de las capitales del Imperio Persa, hermosa ciudad con un río en el medio, y tiene dos mezquitas extraordinarias, con los mosaicos, digamos, el azulejo perfecto, viste que mi baño no lo tiene tan perfecto. Entonces yo le digo, pero discúlpeme, ¿usted para hacer esa mezquita de Isfahán llamaron a técnicos europeos? Entonces me miraban, viste, se reían. No, eso es nuestra cultura. Entonces se pueden hacer las cosas bien. Se pueden hacer precisas en Irán. ¿Es parte de la cultura de ustedes o no? O solo en el vóley no se puede hacer bien, pero la mezquita sí se puede hacer perfecta. De esos ejemplos a ellos por doble motivo. Primero porque son muy fuertes como ejemplo. Y segundo porque yo siempre daba una versión de grandísimo respeto por la cultura de ellos. Siempre. Nunca decía, ustedes son así. Nunca. Y por eso que yo, además de que porque ganamos, en Irán fui
un prócer, porque ellos tienen la síndrome de que no son respetados por el régimen político, ¿no? Claro, eso le iba a preguntar. Ellos lo saben, la gente común lo sabe, que afuera los ven como... Entonces, cuando un extranjero, además importante, tiene mucho respeto por la cultura de ellos, te quieren, son muy afectivos ellos, son muy parecidos a nosotros en muchas cosas, son muy afectivos, Sí. muy de abrazarte, muy de darte un beso para saludarte, ¿viste? Eso les llegó mucho, y me los gané a los jugadores. Y yo siempre tuve gran respeto por la cultura iraní. Jamás hice un comentario socarrón, ¿viste? O medio, nunca. Aún de cosas que, obviamente, muy distintas a las nuestras, Claro, ¿no? hasta si uno también lee las noticias, o sea, hay como una mirada crítica hasta con argumentos respecto de lo que es el régimen político iraní. Bueno, pero ahí a mí me sirvió mucho la experiencia mía personal de la Argentina con la dictadura de Videla y compañía. ¿Viste? Porque cómo nos veía a nosotros afuera. Cuando te decían que desaparecían bebés, que había gente que la torturaba, ¿cómo nos veía? Ahora, ¿qué tenía eso que ver con nosotros? Con nosotros ciudadanos, que yo lo sufría aparte en modo directo. O sea, porque yo había... ¿no? Y yo siempre estuve en contra, por ejemplo, de los que decían que había que boicotear el Mundial 78. Yo nunca estuve de acuerdo. O sea, ¿por qué ese Mundial tiene que ser de la Junta Militar? ¿Por qué? Es nuestro también. Siempre quisimos un Mundial. Yo, como todos los que jugamos al fútbol, me soñaba un Mundial en Argentina. Es más, lo veía como una utopía. Nunca va a haber un Mundial en Argentina. Ojalá que fuera en Brasil, así iba. Y lo teníamos en Argentina. Ahora, ¿por qué? Porque ese gobierno es el dueño del país. Ya lo tenemos, ¿viste? Lo tenemos que soportar. En Irán pasa lo mismo. Hay muchísima gente. Yo no conocí una persona que sostuviera ese régimen en el vóley. Pero está calladita. Claro que hay gente que lo sostiene, sobre todo en las zonas rurales. En las ciudades menos, pero ¿viste? Es como en Rusia, que no hay opositores. Ahora, yo por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en el deporte, que no se deja jugar a los equipos rusos. No, hasta incluso se les niega la bandera en los rankings de tenistas. Rublev, por ejemplo, no tiene la bandera rusa. Yo no estoy de acuerdo. Y en cambio hubiera estado de acuerdo que hubieran sido sancionados y suspendidos cuando se descubrió el doping de Estado en Rusia. Claro. En cambio, se descubrió el doping de Estado, el Comité Olímpico Internacional les dejó participar, solo que no podían cantar el himno y no tenían la bandera. ¿A quién le importaba? Cuando ganamos ruso, todos escribían, ganó el ruso. Claro. Y ahora, que no tienen nada que ver los deportistas con lo que hace el gobierno, o si tienen que ver, bueno, tiene que ver como cualquiera en cualquier país, no pueden jugar. Yo estaba con las selecciones juveniles, no podían jugar los juveniles de Rusia. Los sub-19 no podían jugar. Un pibe de 18 años no podía jugar el campeonato mundial porque tenía Putin en el gobierno. De nosotros en el 78, o sea, 76, 83 no teníamos que haber participado en nada. Una locura. Una locura, que no dejan a un director ruso dirigir una orquesta en Milán, en la Scala de Milán. Una locura. Durante la dictadura fue secuestrado su hermano Luis. Sí. ¿Se acuerda de eso? No, ¿Todo? No solamente fue secuestrado mi hermano. Yo he tenido muertos muy, muy cercanos y yo además estuve viviendo clandestinamente varios años. Yo me vine a Buenos Aires por eso. Es de La Plata y se viene a Buenos Aires para escaparse. Y por eso empecé a entrenar vóley. Yo estudiaba filosofía. ¿Quién se iba a imaginar que uno estudiaba filosofía estaba en el ambiente de vóley? Yo en el ambiente de vóley. ¿Usted se metió en el voleibol? No, yo jugaba. Sí, jugaba. Yo jugaba y había empezado a entrenar a estudiantes, pero después vine acá y me manejaba. Después, bueno, cuando cambiaron las cosas, que cambió, ya, bueno, ahí salí otra vez. Usted, digamos, de La Plata se viene a Buenos Aires a entrenar. Antes del golpe, del 75, cuando estaba la triple A. La triple A. Sí. Sí. O sea, es una cosa que yo viví muy, muy, muy de cerca. A mí me faltaban 3 materias para terminar filosofía, 3, sobre 36. Y no pude terminar. Porque no podía ir, yo había sido presidente del centro de estudiantes, yo era el que hablaba en las asambleas generales de La Plata, o sea. Y empecé a entrenar vóley porque yo trabajaba en el Colegio Nacional de preceptor y antes, con Ivanišević, ministro de Economía, de Educación, con Perón, que ya había empezado, que era uno de ultraderecha, nos echan a todos, a los 22 preceptores nos echan. Fin del 74.
Entonces yo empiezo a laburar un poco de todo. Entre otras cosas hice un curso de entrenador de vóley, pues yo había jugado con el que había sido mi entrenador. Y ahí empecé a trabajar con un grupito junto a Raúl Lozano, que es otro entrenador Claro. argentino de gran éxito. Ni siquiera era un equipo, empezamos a enseñar vóley en estudiantes, algunos pibes. Y después me vine acá y fui a Defensores de Banfield, que era un club mucho más chico que ahora, que siempre les debo una visita, que vivía por acá, yo vivía acá cerca, 3 horas tardaba en llegar al club desde Pacífico. Y después me ofrecieron Geva, pasé de Geva, que era un club, Sí. los miniboles, los chiquitos. Y después me mandan a la colonia de vacaciones a buscar chicos para el equipo de minivóley. Y ahí tenía que enseñar todo. Yo no era profesor de educación física. Y veo que me gustaba. Entonces llego a mi casa y le digo a mi mujer, yo me meto a estudiar educación física, pues el laburo viene de acá, pues la vida viene de acá. Yo voy a estar esperando cuando voy a poder terminar filosofía. Y entonces me metí a estudiar educación física. Y yo estaba en tercer año de educación física, era campeón de Serie A de primera de Ferro como entrenador. Porque después me ofrecieron el equipo, después fui a Ferro, siempre con los chicos, y en un momento el entrenador se va, a mitad de año él se va. El de primera. El de primera, y éramos 2 entrenadores. Uno era el capitán del equipo que jugaba, y el otro era yo, que había tenido que dejar de jugar porque cuando me ofrecieron 2 equipos, dejé de jugar. Y bueno, entonces yo no quería aceptar. Y Cito Kriskowski, que era el secretario de Ferro, me llevó a comer afuera, y yo es una cosa que la digo en los cursos y lo hago, que algunas cosas, cuando uno quiere que un mensaje llegue, no hay que hablarlo en el gimnasio, no hay que hablarlo ni siquiera Comer en la oficina. afuera. Café, una pizza, afuera, porque yo me acuerdo, porque Ferro tiene un restaurante. Sí. Cuando veo que me lleva a otro restaurante de Caballito, ya te preparás distinto, ¿viste? ¿De qué me quiere hablar? ¿Viste? Este tipo, o sea, ¿por qué no me habla en la mesa del restaurante de Ferro? Y me acuerdo como si fuera hoy sus palabras. Yo no tengo buena memoria para algunas cosas, pero para estas cosas él me dijo, mira, yo te voy a hablar no como un dirigente de Ferro, porque él no era el dirigente de vóley, era más dirigente de básquet y el secretario del club. La hija jugaba al vóley, pero se ocupaba un poquito del vóley. Entonces, ya que me hablara él y no el presidente de la subcomisión de vóley, él era un tótem, ¿viste? Tipo, yo era muy jovencito aparte. Y me dice, no te voy a hablar como dirigente de Ferro, te voy a hablar como si fuera tu padre. Me dijo. Hay trenes que pasan una vez en la vida. Nosotros, un entrenador, lo vamos a encontrar. Pero vos este es un tren que no podés perder. Punto. Después hablamos de cualquier cosa. Yo llegué a mi casa y le digo a mi mujer, puta de Dios, yo a este tipo lo respeto muchísimo, para mí era un dirigente extraordinario, como todos esos dirigentes de Ferro de esa época. Yo le tengo que dar bola, no puedo ser tan pedante de que yo la tengo clara y no escucho a este tipo. Y así acepté. Pues yo no quería dejar a los chicos, a mí me encantaba trabajar con los chicos. Y bueno, y gracias a eso después fui a la selección argentina en el 82 y toda la historia. Que ahí, por ejemplo, no fui yo que la tenía clara. Ahí me ayudó alguien. Claro. Porque yo, si no me ayudaba él, por ahí no hubiera aceptado. Y toda mi vida hubiera sido diferente. A veces. Y eso es suerte también. ¿Cuánto compartió en Ferro con Timoteo Grigol y con León Nasnudel? Con León más. Y con Bonini. El profe Bonini. Porque Bonini era el peor oficio de León. Claro. Primero. Después se fue al fútbol. Claro, primero trabajó con León, sí, sí. Entonces eran los deportes más parecidos. León estaba con el tema de la Liga Nacional. Era muy interesante porque el vóley también necesitaba hacer la Liga Nacional. Aparte de León era un tipo muy simpático y muy de charlar y quedarse hasta cualquier hora. Y yo era muy joven. Después parece que yo estaba en la mesa. Claro, sí. Yo me sentaba a escuchar. ¿Viste? No es que participaba, hablaban ellos. Claro. Yo escuchaba. ¿Viste? Después hablé, pero ahí escuchaba. Estaba Picarelli también, que era además director del departamento de educación física, entrenador de las mujeres de vóley. Y yo me sentaba y escuchaba, comí en muchísimas mesas. Yo aprendí mucho, yo te lo digo siempre, las mesas de café, mesas de pizzería, aprendí más que en cualquier curso. Yo iba y escuchaba y viste lo que decían y los problemas y hablaban entre ellos de táctica entre Grigol y las nudas. Porque
igual quería saber si cosas del básquet le podían servir a él, más que el contrario. Entonces le preguntaba a León, y yo escuchaba, ¿viste? Yo, por parte me gustaba el fútbol, era una universidad Ferro en esa época. Eh, Era yo un técnico joven, con no mucha experiencia en Serie A, imagínate, yo ahí. Y a veces estaba Tarando también, que entrenaba a los cadetes, que jugaba, y se anotaba también, después íbamos a tomar un café nosotros, hasta las 2 de la mañana, cerrábamos los bares, una vida muy bohemia en esa época, de aprendizaje, de mucho aprendizaje. ¿Sigue leyendo novelas para desconectarse del deporte, pero no tanto, y para entender la dinámica de los personajes de las novelas? Una vez me lo contó en un reportaje radial. Sí, no es que lo hago para entender, eso viene, Ese efecto, digamos. sí, No es de causa. casualidad, lo Claro. hago más para desenchufarme, sí, sobre todo a la noche. O sea, yo en la cama jamás leo de vóley ni de política, A lo bien que hace. porque me engancho. En cambio, si leo literatura, me desengancho completamente y me duermo más fácil, digamos. Ahora no tengo problemas para dormir, pero yo tenía problemas para dormir. Ahora el problema es que me duermo enseguida y me despierto muy temprano. Con los años cambian las características. Sí, a mí siempre me gustó mucho la literatura, leo. Pero de día leo más cosas de trabajo. ¿Y qué le gusta de las novelas? Los personajes me gustan particularmente y bueno, la trama, lo que trata, y cómo está escrito, pues si está escrito mal, yo en efecto no soy un lector de bestseller, de lo que está de moda, porque hay tanto escrito, cosas que seguramente son buenas que no me alcanzan 3 vidas para leerlo, así que aparte no soy un lector que lee muchas horas, porque por mi trabajo leo muchas de otras cosas, de metodología, de fisiología, eso, pero me gusta mucho eso. O sea, que sigue aprendiendo. Ah, sí. Yo creo que hay un premio Nobel italiano, una señora, Rita Levi de Montalcino, que vivió hasta los 101 años y hasta los 100 años era senadora vida, senadora honorable, Vitalicia, sí, 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 sí. vitalicia, iba a las votaciones, y iba todos los días al laboratorio. Es parte del cerebro, ella se especializó en el estudio del cerebro. Y leí un libro sobre la vida de ella y dice que el cerebro es el órgano que envejece más tarde. Todos los demás órganos envejecen antes que el cerebro, a no ser que uno le agarre el Alzheimer o algo por el estilo. Dice a una condición, que se lo entrene. Y para entrenarlo hay que hacer cosas nuevas. Nuevas, diferentes. Hay que aprender. Si uno, sí, trabajando y resolviendo problemas, sí, también, pero menos. O sea, si yo lo único que hago es, con lo que ya sé, lo aplico como entrenador de vóley, sí, mejor que ir a jubilado, voy a estar. Mi cerebro va a estar mejor que jubilándome. Pero si yo aprendo cosas nuevas, mi cerebro va a estar todavía mejor. Y esto a mí se me grabó cuando leí eso, ¿no? O sea, digo, bueno, acá hay que aprender cosas. Y por ejemplo, quiero hacer un curso de inglés en Inglaterra, por ejemplo. Creo que el año que viene lo voy a hacer, de eso full immersion. Porque es así, a uno le cuesta ahora aprender cosas que no tengan que ver con lo que... Porque si yo leo un libro de metodología, estoy leyendo lo mío, Claro. no me cuesta. Sí, Una, incorpora algo diferente, pero dentro de lo que ya sabe, digamos. claro, en cambio una cosa nueva, aprender a bailar, un baile que uno no conoce, aprender a tocar un instrumento, aprender un deporte que no conoce, un idioma, eso mantiene el cerebro joven. Y entrenar equipos de mujeres, primero lo que fue el Busto Arsizio y ahora la selección italiana, es lo que siempre ha hecho entrenar, pero obviamente es otro género, o sea, Sí. es... Es diferente, es diferente, tácticamente es diferente, más que técnicamente, y la relación con las jugadoras, el grupo, es otra cosa. Es como un desafío también. Sí, sí. Y en este caso, además, la selección italiana, mucha gente me para y me dice, te agarraste un lindo gato para pelar, porque es una selección que tuvo muchos problemas. Entonces, bueno,
a mí ese desafío me mantiene joven, digamos, bueno, tengo que resolver esto. Vamos a ver cómo, porque no puedo ir con los esquemas de los varones. No, tiene que, no digo que desaprender, pero casi. Funcionan de otra manera. Las mujeres funcionan de otra manera. Y el error muy común que se hace, porque bueno, los hombres hemos dominado la sociedad por siglos y seguimos dominándola, entonces tenemos la voz más potente, nos decimos, bueno, son mujeres, ¿no? Después, ellas son mujeres, en la casa de uno, la mujer hace el 80% de las cosas, nos resuelve un montón de cosas. Yo eso lo uso mucho con las chicas, le digo, ¿cómo es? ¿Cuándo es que la mujer empieza a ser menos? ¿Cuando juega al vóley? Porque yo me siento en los aeropuertos y me divierto a mirar cuando llega una pareja, ¿no? O sea, ¿quién tiene los pasajes? La mujer. El hombre a veces no sabe ni dónde va. Dice, ¿dónde es que vamos? Porque está con el celular resolviendo problemas del laburo. Entonces, eso de que porque son mujeres, las mujeres son extraordinarias, como los jóvenes, como los varones. O sea, esa cosa decía, porque son mujeres. Lo que pasa es que tienen otros mecanismos que son diferentes. Y nosotros no podemos pretender que sean hombres. Y tampoco podés entrenar como mujer siendo varón. Y además van a jugar contra otras mujeres. ¿Cuál es el problema? Si tienen características distintas. Van a jugar contra otras mujeres. El problema grande es cuando en las empresas trabajan juntos mujeres y varones. Ahí es más complejo. Claro. Porque tengo que manejar las dos. Pero en el deporte son todas mujeres las que juegan. Entonces, bueno, soy yo que me tengo que adaptar. Yo en varones he usado un montón de cosas de mi experiencia personal. Desde cuando era en la escuela primaria en adelante. Con las chicas no sirven. No sirve lo que hablábamos antes, el orgullo, de no tirarse atrás si hay piña. Uno le habla de eso a la chica, chino básico. Es toda otra historia. ¿Cómo era la chica en la escuela primaria? Sí, nada que ver. O sea, yo no tuve nunca una compañera, ni en el colegio, ni en la universidad, que se presentara a un examen sabiendo poco. Nunca. En la comunidad de varones, después de saber jugar al fútbol, venía saber guitarrear y aprobar sin saber. No, era un método. Por ahí la tercera o la segunda, tener éxito con las chicas. Esas tres eran las tres que daban estatus a un pibe en la comunidad de varones. Las mujeres no se presentan al examen si no saben mucho. No soportan esa situación. Y eso se ve en las jugadoras, que son diferentes a los varones. Entonces, ahí volvemos a lo mismo que hablábamos antes. ¿Qué tomo de eso? ¿Lo negativo o lo positivo? Porque lo positivo es que entrenan mucho, como estudian mucho, que son disciplinadas, que son constantes, que se focalizan mejor en las cosas que tienen que hacer. Hay una parte negativa que cuando no tienen todo claro, se traban un poco. Los varones se traban menos. Bueno, tomemos lo positivo y tratemos de mejorar lo otro. ¿Sí? ¿Y el ego es universal tratándose de deporte de alto rendimiento, pensando en varones y mujeres, o hay también diferencias? Hay diferencias por ahí en cómo se proponen, cómo se muestran. La relación entre ellos o ellas. Los varones son más, digamos, más amplios, digamos, en las envidias, sí hay también, pero bueno, un poco como pasa, ¿no? En el colegio a veces uno se agarraba a trompada y le decide jugar al fútbol juntos. Claro. La mujer si se pelea no juega al fútbol juntos. Absolutamente. En eso son más. Entonces, en las relaciones, cuando hay una estrella, tengo que aprender ahí, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es. El aprendizaje continúa. Sí, porque yo con los varones siempre he usado mucho de explicitar los conflictos. Voy a probar a hacerlo con las mujeres, vamos a ver que si funciona. Porque hay veces que cuando el problema está arriba de la mesa, como que disminuye su importancia. Pero esto es una conclusión que tengo de la experiencia con los varones. Claro, claro, claro. Funciona con las mujeres, o por ahí un explícito problema y se transforma en un quilombo infernal. No sé. Final abierto entonces. Ah, sí, absolutamente. Y en todo esto hay que ganar. Claro. Porque uno maneja bien el grupo y pierde. Sí, pero bueno, yo tengo una gran motivación
O sea, eso... Tengo una gran motivación y por otro lado sigo teniendo, a pesar de la edad, una capacidad de trabajo muy grande. Siempre la tuve. ¿Y por Pero qué cree que la sigo tiene? tenindo. ¿Por qué cree que la tiene? ¿Dónde está el Porque amor, soy la así. pasión Sí, por el juego? pero también porque soy así, yo físicamente soy así. Yo cuando era pibe jugaba 5 o 6 horas al fútbol seguido, después no me podía mover, pero jugaba. Pero hay algo que tiene que ver con el amor por el vóley, por el deporte. Sí, sí. Bueno, la motivación es grande, me gusta. Soy muy adrenalínico yo. O sea, yo si estoy hablando, puedo hablar 5 horas. Si habla el otro, pues a la media hora me dormí. Si no, es interesante, porque si yo estoy activo, entonces si estoy con un equipo que lo tengo que mejorar, y la energía me viene sola, digamos. Si tengo que escribir un artículo, aunque sea de vóley, ya es diferente, porque no es adrenalínico. Eso me ayuda mucho. Tengo mucha resistencia, digamos, al trabajo. Sentirse vivo. A la cantidad de horas. Sentirse vivo. Claro, Digamos. y bueno, porque ¿cuál es la perspectiva futura? La perspectiva futura, inevitable, a no ser que uno se muera antes, es sentarse a ver cómo hacen cosas los demás. Esperemos llegar a esa edad. Va a ser así. Entonces uno ahí encuentra cosas lindas, ver lo que hacen los nietos, por ahí los acompaña, si juegan un deporte lo va a ver jugar. Ahora mis nietos me van a ver a mí dirigir. Eso debe ser un lindo desafío para ustedes. Vienen a París. Mis 2 hijas vienen a París con sus hijos. ¿A los Juegos Olímpicos? Sí. Por ahora todavía es así. Por ahí va a llegar una edad en que yo voy a ir a verlo a ellos. Ahora no tengo tiempo de ir a verlo. Los veo cada tanto, pero... ¿Quiere que llegue esa edad o todavía no? Bueno, si quiero que llegue, pues yo que llegue morir antes, digamos. Pero... No. A ver, obviamente todos nos vamos a morir. Pero... Y a veces no se puede elegir. Pero... ¿Quiere que esa etapa llegue o todavía no, está yo eso? preferiría morirme mientras voy rápido a hacer algo interesante. Esa es mi aspiración. En plena carrera. Sí, cruzando la calle. Me vengo un infarto cruzando la calle porque llego tarde al entrenamiento o a algún lado. Que no el ocaso... Pero bueno, si llega también tiene sus cosas lindas. Yo creo que cada edad tiene sus cosas lindas, porque a mí me gusta leer, me gusta mucho la música, me gusta mucho el cine, tengo nietos, tengo una mujer más joven que yo, o sea, también, pero lo que me gustaría a mí es estar activo hasta el último día. Si pudiera decidir yo, decidiría eso. Pero eso no lo decido yo. Que así sea, Julio. Muchas gracias. Un placer tenerlo acá. Gracias. Gracias. Placer. Gracias.